Bienvenidos a esta nueva historia, una reimaginación del universo que conocen y aman de High School DxD. En esta teoría, fanfic o como gusten llamarla, seguimos los pasos de Issei Jodo, pero no como el joven pervertido que recuerdan. Esta vez, Issei regresa con todo el peso de incontables reencarnaciones, templado por trillones de años y rodeado de un universo que apenas comienza a comprender su verdadero poder. Este capítulo introductorio sirve como un prólogo para establecer el contexto y los elementos clave de la historia que servirán a futuro. Si encuentran aspectos que podrían mejorarse en términos de redacción o estilo, les pido su comprensión, ya que estoy volviendo a escribir después de un largo periodo de inactividad. Quiero adelantarles también que, antes del capítulo oficial número 1, habrá un capítulo 0.5. Este tendrá como objetivo profundizar en la historia de Issei, su legado, entre otras cosas, pero desde las perspectivas de otros y no de Issei. Será una pieza clave para comprender mejor el trasfondo emocional y el impacto de sus acciones en el universo DxD. Sin más preámbulos, les agradezco por su tiempo y oportunidad. Espero que disfruten de esta aventura y que me acompañen en el desarrollo de esta historia. Cualquier comentario será bienvenido para continuar mejorando. ¿Qué pasaría si el chico que conocieron estuviera destinado a algo mucho más grande? Si cada reencarnación no fuera más que un escalón hacia un destino que desafía incluso a los dioses y seres más allá. Esto no es solo una historia, es el renacer de un dragón que transformará el curso de la existencia misma. Issei se enfrenta a un pasado traicionero, un presente lleno de misterios y un futuro lleno de gloria y peligro. La vida es un suspiro, la muerte una puerta. No hay fin, solo un renacer en cada ciclo de existencia, porque el alma nunca deja de evolucionar, solo cambia su forma. Así, cada final es solo un paso hacia el siguiente comienzo, como las estaciones que renuevan la tierra con cada cambio. Sngu Jodo Issei es mi nombre. Mis padres y amigos me llaman Issei. Actualmente estoy viviendo el momento de mi juventud. Estudiantes con los que no estoy familiarizado seguido dirían ¿no es ese Issei? Y hacerme preguntar a mí mismo cómo es que conocen mi nombre. ¿Soy popular, dices? No, no es eso. Soy famoso porque he sido acusado de espiar dentro de los vestuarios del club de Kendo. ¿Qué tipo de pervertido cree la gente que soy? Yo no haría una cosa tan desvergonzada como espiar el vestuario de las chicas. Lo siento. Yo estaba en la escena. Estaba en la sala de almacenamiento al lado del club de Kendo. Había un agujero en la pared, donde yo estaba tratando de espiar. Desafortunadamente no pude mirar porque Matsuda y Motoama no se movían del agujero. En serio, esos tipos, yo estaba seriamente calentándome y no podía calmarme porque estos dos idiotas seguían diciendo, oh, Murayama realmente tiene grandes tetas. Y Akatase tiene buenas piernas. Por supuesto que yo quería echar un vistazo. Pero había alguien que se aproximaba a la sala de almacenamiento. Así que salí corriendo de la escena. Sin embargo, algo tan maravilloso le pasó a un tipo como yo, que estaría todo el día haciendo cosas pervertidas. Por favor, sal conmigo. Desprevenida proposición me hizo una chica desconocida, pero ¿qué más da? Una confesión de una chica. Sentí lo que era ser joven. Para un tipo como yo que nunca antes había tenido una novia era como un sueño hecho realidad. El nombre de mi novia era Yuma Amano, sí, novia, obviamente acepté su propuesta. Tenía el cabello negro sedoso y un cuerpo delgado. Ella era tan linda que me enamoré a primera vista. Cualquiera hubiera dicho que sí, si alguna belleza se acercara y te dijera: te amo, Jodo-kun. Por favor, sal conmigo. Eso sería como algo sacado de un sueño para un tipo como yo que nunca antes había tenido una novia desde el momento en que nació. ¿No sería raro si alguien dice de qué juego Bisoujo ha sacado eso? Pero sucedió en serio. Es un milagro, pero sí obtuve una confesión de una belleza. En realidad, pensé que era una broma jugada por ella y sus amigos. Pero eso no se puede evitar, no importaba nada ya que apreciaba este momento. Hasta ahora, yo creía que era un tipo que estaba destinado a nunca sentir el amor de una chica. Pero desde ese día, yo había sido un chico con una novia. El mundo que me rodea cambió, y algo en mi interior cambió también. Yo quería decir y gritar, es mi victoria a cada chico que pasase por delante. Comencé a sentir pena por mis dos amigos, Matsuda y Motoama, que no tenían una novia. Así de seguro y presumido me convertí. En nuestra primera cita, estaba listo en usar el plan que había hecho un tiempo atrás, cuando fantaseaba ser acompañado y querido por una mujer.
Unos días habían pasado de tal suceso tan maravilloso, me he lavado los dientes docenas de veces desde ayer en la noche y no hay un solo lugar sin lavar. Incluso compré un par de pantalones nuevos en caso de que algo pasara, ya ustedes saben, no me hagan decirlo, me da vergüenza. Sin imaginar que, detrás de tal acto, se estaba orquestando un plan oscuro y meticuloso. Mientras, un sinfín de casualidades, que al principio parecían ser simples coincidencias, estaban a punto de dar paso a algo tan increíble que las palabras, si intentáramos describirlo, quedarían cortas. Todo esto se desarrollaba mientras él se acercaba a la muerte, y un destino aún más extraordinario lo aguardaba, un destino que lo transportaría hacia algo más allá de lo que podría haber imaginado. Con la actitud de un chico virgen, Issei llegaría al lugar de encuentro 3 horas antes de lo acordado. Contaría un centenar de chicas que caminaban usando lentes delante de él. Durante ese tiempo recibió un artículo raro de una persona de apariencia sospechosa. Fue una cosa de apariencia oculta con un extraño símbolo mágico y una frase escrita en él. Tu sueño será con... Intentaría terminar de leer, pero un niño que jugaba en el parque le daría un pelotazo al papel, rompiéndolo. Yo quería tirarlo a la basura, así que no importa, diría Issei, ingenuo sin saber lo que esto causaría. Cuando Yuma llegó, dije no te preocupes, yo también acabo de llegar. Issei por dentro estaría saltando de la emoción, ya que siempre quiso decir eso. Comenzaron a caminar tomados de la mano. Issei estaría tan conmovido que las lágrimas estaban a punto de caer, porque ahora mismo estaba sosteniendo la mano de una hermosa chica en una cita. Después de eso, fueron a diferentes tipos de tiendas, disfrutando de su gran cita. Para el almuerzo, comieron en un restaurante familiar, donde Yuma estaba comiendo un parfait de chocolate e Issei estaba satisfecho con solo mirarla. Issei sentía como si entendiera cómo otros adolescentes se sienten cuando van a una cita. Sentía que estaba vivo por primera vez. Issei, mamá, gracias por darme a luz. Papá estaba preocupado de que nuestra familia no iba a tener descendencia, pero parece que no tienes que preocuparte más. Como ya estaba pensando en toda esa clase de cosas, ya se había hecho tarde y ni cuenta se había dado. Ahora en su mente sentía que quería algo más para cerrar este gran día. Él quería un beso o incluso, tenía la leve esperanza de que algo más sucediera. Eso es lo que un joven estudiante de secundaria como él estaba pensando durante todo este tiempo, un beso y sexo. Issei. Estábamos en el parque que estaba lejos de la ciudad. El cielo estaba oscureciendo, y salvados de que el lugar estaba vacío. Por eso, me imaginaba cosas aún más pervertidas. Debería haber leído un libro que te enseñe a hacer cosas aún más traviesas. Yuma-chan ya estaba lejos de mí, de pie delante de la fuente. Hoy fue divertido, eso es lo que dijo mientras sonreía. Maldita sea, ella es linda. El ambiente alrededor de ella emite un buen ambiente, pero hay algo raro, mi instinto me dice que corra y no me detenga, se siente raro. Hey, Issei-kun, ¿qué sucede, Yuma-chan? Hay algo que quiero hacer para celebrar nuestra primera cita o sí. Aquí está. El momento que estaba esperando. Mi aliento huele bien, y mi corazón está listo para ello. Mi corazón estaba acelerando como loco en ese momento, por favor solo pídelo y saltaré sobre ti. ¿Qué es lo que quieres? Dios, el tono de mi voz es raro. Ella debe pensar que estoy pensando en cosas pervertidas. Metí la pata. Pero Yuma-chan todavía estaba sonriéndome, y ella, no pude terminar mis pensamientos ya que escucharía algo. ¿Morirías por mí? ¿Eso, qué? Lo siento, ¿puedes repetirlo otra vez? Creo que hay algo mal con mis oídos, le respondí, extrañado de lo que creí haber escuchado, por eso es que le pregunté de nuevo. ¿Morirías por mí? Lo dijo otra vez, mientras se reía. La frase que no tenía sentido alguno. Yo estaba ahí sosteniendo mi sonrisa y a punto de decir, eso es tan gracioso, Yuma-chan. De repente, negras alas aparecieron de su espalda. Sus alas negras estaban haciendo ruido como si una gran bandada de aves estuvieran sobrevolando cerca suyo y luego, unos momentos después, tocaran el suelo. ¿Qué es eso? Yo sé que Yuma-chan es linda como un ángel. ¿Ángel? No puede ser. ¿Es alguna clase de actuación? Sus alas negras hacían juego con la oscuridad de la noche. Debe ser alguna clase de ilusión. Pero no iba a creer algo así. Sus lindos ojos cambiaron a unos fríos y tenebrosos. Fue divertido, el corto tiempo que pasé contigo. Fue como jugar con un niño pequeño. La voz de Yuma-chan era muy fría. Su tono era el de un adulto. Su boca mostraba una fría sonrisa.
Con una velocidad que apenas alcanzó a percibir, ella lo tomó por sorpresa, una lanza apareciendo de entre las sombras, dirigida directamente hacia él. La sorpresa y la confusión le hicieron imposible reaccionar. La lanza atravesó su estómago con una brutalidad que le arrebató el aliento, desbordando su cuerpo de dolor y sangre. En sus ojos, solo había una mezcla de desesperación y desconcierto mientras caía al suelo. No entendía por qué, no entendía nada. Pero lo que ella había hecho era parte de algo mucho mayor, algo que no podía comprender. Ella, la mujer que había cautivado su corazón, era un ángel caído, y su muerte no era más que un sacrificio para robar el poder oculto dentro de él, un poder que ni siquiera él sabía que poseía. Mientras su vida se desvanecía, ella observaba con una mezcla de tristeza y determinación. No había odio en sus ojos, solo el vacío de una misión cumplida. Su sacrificio había sido necesario para algo mucho más grande que el amor, que el engaño, que la vida misma. Lo siento. Eras una amenaza para nosotros, así que decidimos deshacernos de ti. Si deseas guardar algún rencor, entonces odia a Dios que puso la Sacred Heart dentro de ti. ¿Sacred, qué?, diría Issei en su mente. No podía hacer salir mi voz y oí sus pasos alejarse de mí. Al mismo tiempo, mis ojos se estaban poniendo borrosos. El agujero en mi estómago debe ser fatal, sin embargo no sentía dolor alguno. Aunque me di cuenta que estaba en un estado realmente malo, porque veía mi sangre tocaba mi cara, inundaba mis ojos y tapaba mi visión. Sentía mi sangre en mis pies, invadía los adentros de mis zapatillas. Se debe sentir bien si pierdo la consciencia. Pero si eso sucede, ciertamente moriré, ¿no? Se preguntaba Issei. No quiero morir, por favor. ¿Rogar? ¿Por qué rogar? Nadie me escucha, la herida es fatal, es imposible sobrevivir a eso, incluso un estúpido como yo sabría eso. Ahora que estoy en este estado, realmente me arrepiento de desperdiciar mi vida, pude haberla disfrutado de mejor manera. Aunque en realidad, no me arrepiento de nada, creo que estoy empezando a delirar. No importa, busqué cariño porque me sentía solo, demasiado solo, esa soledad me carcomía la mente, encontré refugio en esos dos chicos pervertidos pero grandes amigos, ojalá ellos no lleguen a verme en este estado, se pondrían tristes, siento que esto no debería ser así, siento como si me hubieran arrebatado mi vida, algo raro viniendo de alguien que tiene un agujero en su estómago. Pero verdaderamente se siente de esa manera, pero igualmente, no importa, ya todo acá. Issei no pudo terminar de hablar, ya que su vida había llegado a su fin. En definitiva, murió, o eso parecía. Año desconocido, lugar desconocido. Señor Luo, acaba de nacer la última camada de futuras sombras. El rey tiene grandes expectativas con el futuro de estos pequeños. Espero que con esto el rey logre ascenderme, odio estar en este pequeño lugar, se siente sofocante. Señor Luo, tenga confianza, entre estos pequeños esta vez nació alguien extraño y asombroso, tiene escamas de un dragón. Tal vez sea el heredero de algún, cállate, diría Luo, no digas más. Esto se debe mantener en secreto, es nuestra gran carta, si se enteran los demás departamentos querrán asesinarlo a toda costa. Tiene razón señor Luo, discúlpeme. Tranquilo pequeño Yi, pronto tendré un ascenso y estarás a mi lado, junto a mí, incluso puede que nos den un reino para nuestro propio uso personal y podremos disfrutar de esta vida. Podrás cultivar en paz, con buenas mujeres a tu lado. Solo espera. En otro lugar, una gran cantidad de bebés se encontraban llorando desconsoladamente, exceptuando uno. Un niño con una apariencia imponente, tenía marcas rojas en su cuerpo, marcas las cuales lo hacían distinguir entre todos los demás niños. Ese niño, era Issei Oudou. 3 días antes. Parece que morí, se siente caliente, no puedo moverme. De verdad qué desastre fui, ahora les cause grandes problemas a mis padres, quiero llorar pero no puedo. No hay lágrimas, porque no ojos, quiero gritar, pero no hay boca, no hay nada. Pero repentinamente una mano dorada empezaría a hacer acto de presencia, Issei podía sentir su presencia, pero más no su apariencia. La mano dorada tomaría una llama azul, era la representación del alma de Issei. Se siente refrescante, es como cuando la piel caliente hace contacto con el agua fría. La mano empezaría a mover la llama, abriendo una brecha en el espacio, lanzando el alma de Issei hacia el vientre de una mujer en un mundo extraño. De esa manera, entrando en un estado de trance. Hasta el día de su nacimiento o más bien, reencarnación. De vuelta en el presente, aquel que fue conocido como un pervertido, abriría sus ojos.
Extraño, esto se siente extraño, estoy vivo, pero este no es mi cuerpo. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Soy Issei? ¿Morí? ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? De repente, escucharía llanto de otros niños, viendo una escena que lo dejaría aterrado. Habían cientos de niños a su alrededor, tanto vivos, como muertos. De repente una gran preocupación se estaría apoderando de su ser, no dejándolo pensar con claridad. Mierda, ¿en dónde estoy? Es obvio que estoy vivo, ¿ahora qué demonios hago? Queriéndose levantar, fracasando en el intento. Espera, ahora que me doy cuenta, ¿reencarne? Pero, ¿cómo? ¿Por qué yo? Eso también me pregunto. Issei se asustaría de la voz que escucho en su cabeza, la cual era gruesa y tenebrosa, al menos para él. ¿Quién eres? Preguntaría, asustado por lo que este podría decirle. Puedes llamarme Draigo, soy una Sacred Heart. No entendí nada, diría Issei. ¿Cómo que no entendiste? ¿Tan estúpido eres? Con notable enojo, el dragón preguntaría de forma ofensiva. Entendí que tu nombre es Draigo, pero no que eres. Diría Issei un tanto enojado, ya que era obvio no entendía algo así. Déjame explicarte, así contando quién fue, cómo termino y quién es en sí. Entonces ahora seremos compañeros eternos o algo así. Preguntaría sorprendido de lo que había escuchado el pelicastaño, era increíble que podría equipararse en algún momento a ese gran poder. Podría decirse que sí, pero esto es raro, algo pasó, esto no es el mundo de los humanos, ni el infierno. Tampoco siento las grandes presencias de aquellos que su poder no pueden ocultar, ¿tú sabes algo? Issei, sorprendido por sus palabras, entendería que algo más complejo que una simple reencarnación había pasado. Espera, déjame pensar. Necesito unos minutos para procesar toda esta información. Por ahora, esto es lo que tenemos, tú eres un ser extremadamente poderoso que ha sido sellado y, de alguna forma, estás enlazado a mi alma. Quizás, durante el momento de mi muerte, tú estando dormido y mis deseos más profundos causaron que nuestras existencias se entrelazaran en ese instante crucial, forzando algo que no debió suceder. De esta forma, protegiste mi alma del colapso total, y gracias a eso no perdí mis recuerdos ni mi esencia. Aunque todavía no comprendo todo con claridad, ¿fue casualidad o es parte de un destino más grande que aún no alcanzo a entender? Diría esto último Issei en su cabeza. Drake, sorprendido por su deducción, estaría de acuerdo con sus palabras, pues tendrían sentido. Pero parece que no fuimos mandado a reencarnar en el mundo original del que provenimos, sino de uno distinto. Diría el dragón, emocionado de que tal vez hayan venido a un mundo débil el cual puedan dominar. Issei no escucharía a su ahora compañero Drake, ya que seguía procesando tanta información. Demonios, ángeles caídos, yokais, maous, dios, dragones, dioses griegos, dioses olímpicos, incluso seres como Wukong existían, se sentía preocupado por cómo tomaría su familia la noticia de su muerte y más. De repente, escucharía cómo era llamado, ¿qué pasa? Preguntaría. Te quedaste mudo, te estaba preguntando que cómo recolectamos información, si ni de la cuna te puedes levantar. ¿Es cierto? Bueno, solo queda esperar a crecer un poco más. Luego le preguntaré a mis padres, aunque dudo que tenga buenos padres, viendo el paisaje de bebés muertos. Es demasiado brutal, aún no me acostumbro. 9 largos años pasarían en un instante, donde Issei habría pasado un infierno. Drake, esto es cansador, quiero rendirme. Diría un niño, con marcas rojas en su cuerpo, al punto de estar por llorar. Compañero, aguanta, solo un poco más y llegará el descanso, podrás ir por fin a explorar fuera de esta cueva. Duele demasiado Drake, diría esto cargando en sus espaldas una gigantesca piedra, mientras era golpeado y humillado. Estos malditos hijos de perra en cualquier momento me matan, es increíble lo que duelen sus golpes. De repente, unos aplausos se escucharían, mientras una voz felicitaba a Issei por sus grandes logros a una edad tan corta. Señor padre, Luo Fei. Querido hijo, tu desempeño fue increíble, sigue temblando tu cuerpo y tu futuro será insondable. Te mereces una gran recompensa, dime qué quieres. En ese momento, Issei sin duda le pediría ir a explorar las afueras. Luo, sorprendido, le preguntaría a Issei por qué esa elección, pudiendo pedirle tantas cosas. ¿Por qué quiero conocer aún más este mundo, señor padre? Está bien, pero llevarás escolta. Llévenselo, diría Luo. En ese mismo instante, 2 figuras harían acto de presencia sorprendiendo a Drake, ya que el poder de 2 simples guardias serían comparables al Crimson Maou, Circeps Lucifer.
¿Circes Lucifer? Preguntaría Issei, para que entiendas la locura que es esto. Circes es una de las 10 existencias más poderosas de nuestro mundo. Sorprendiendo, el joven entendería ahora la locura que significa esto. Entonces las escalas de nivel en este mundo puede que sean más grandes de lo esperado. Issei, en este mundo no tenía nombre, simplemente era el número 767 y así lo llamaban todos. Su padre, esta vez lo dejó salir, ya que nunca se lo permitieron, por su extraño poder y llamativa apariencia. También le daría un saco de monedas, equivalente en este mundo a 50 millones de dólares. En un momento de distracción, por parte de sus dos acompañantes, Issei lograría escaparse, para poder por fin preguntar tranquilamente todo sobre este. De esta manera, explorando iría observando el lugar, viendo que la tecnología no era muy avanzada, caminando se encontraría con un viejo el cual se encontraba tomando alcohol. Issei aprovecharía esta oportunidad de oro, proponiéndole al viejo, que si éste le contaba detalladamente sobre este mundo, le darían la mitad de su actual fortuna. El viejo lo ignoraría, ya que llevaba ropa vieja, entonces Issei sacaría su dinero, pero el viejo asustándose por ver la marca del imperio en la bolsa que sostenía el joven. Así diciendo que no necesitaba pagarle por algo tan insignificante, Issei sin entender qué pasaba, le diría que lo invitaría a tomar algo igualmente y le daría dinero. Así el viejo aceptando. Ya pasando unos minutos, se encontrarían en un restaurante, donde no habían sillas como tal, sino más bien unos almohadones donde sentarse. Ya sentados, Issei le preguntaría su nombre, respondiendo que su nombre era Feng Xin. Bien, Feng Xin, dime primero que nada en dónde se encontraban. Extrañado, respondería que se encontraban en el Imperio de la Sombra. Haciendo una pausa, ahora se explicará el mundo donde se encuentra, niveles de poder, entre otras cosas. Ahora la pregunta sería la siguiente, ¿cuántos imperios hay en el mundo? Al menos 1000 imperios. Ya que suelen caer o nacer nuevos imperios cada tanto. Drake sorprendido, ya que por lo que vieron y escucharon, este imperio mínimo, tiene la extensión de toda América junto. Issei ignorando a su compañero, ya que la curiosidad lo estaba matando, preguntaría, ¿el imperio en qué puesto se encuentra en temas de poderío? Feng Xin explicaría que el imperio, era uno de tercera clase, en un pequeño continente. Issei ahora sorprendido, preguntaría sobre las clases de imperio y diferencias. Mira, existen 4 clases. La cuarta clase es la más baja, es un imperio recién nacido a duras penas. La tercera clase, es un imperio de bajo nivel, ya establecido. Uno de segunda clase, es un imperio asociado a un imperio de primera clase, es decir, suelen ser imperios vasallos de un imperio de primera clase. Un imperio de segunda clase, es algo que nuestro imperio no puede darse el lujo de desafiar. Un imperio de primera clase, es un imperio que tiene al menos una existencia que puede desafiar a los cielos, alguien tan poderoso que incluso el mismo rey de su imperio debe respetar. Issei anonadado por lo que escuchaba, preguntaría, ¿pero esto solo es en este pequeño continente? Feng Xin afirmaría con su cabeza la pregunta que le hacía el joven. Entonces, dime la escala de clases para los continentes. Ahora el viejo se pondría más serio. Joven, en este mundo los continentes tienen 4 clases, clase inferior, clase media, clase superior y clase celestial. Nuestros imperios superiores, ni siquiera llegan a ser una clase baja en un continente de clase media. Issei aún más incrédulo, ahora le pediría que solo le explique sobre los continentes de clase alta y celestial. Ahora Feng Xin explicaría que, los continentes de clase alta, tienen existencias tan poderosas como para crear sus propios mundos en su interior, seres que podrían poner patas arriba al universo y en el continente celestial, habían seres que podían crear sus propios universos en su interior, la diferencia es que en el continente celestial, solo habían clanes, sectas y un solo imperio, dicho imperio tenía una existencia que tenía 3 universos en su interior. Son seres intocables. Drake asustado diría que eso es imposible, entonces le diría que rápidamente le pregunté si también habían más mundos. Issei nervioso, le preguntaría si existían más mundos y si tenían clases, aparte quisiera que me respondieras otra duda, ¿cómo podrían entrar tantos imperios en este mundo? Feng Xin explicaría que existían 3000 mundos de clase baja, media y alta e incontables mundos inferiores. Los mundos inferiores serían equivalentes al mundo del que provenían, la Tierra. El mundo era de clase baja en cual ahora se encontraban, pero seríamos término medio en la clase baja, ya que solo existían pocos seres poderosos aquí. El tamaño en kilómetros del mundo en el que se encontraban era de 14.000 millones, unas 28 veces más grande que nuestro mundo.
Issei ahora pediría explicaciones sobre qué pasaba con los mundos inferiores, ¿no serían fácilmente destruidos y conquistados? Feng Xin se reiría, ya que notaba que este niño no sabía nada del cosmos. Es imposible, joven, ya que existe la corte celestial, la cual estableció leyes, en la cual determinó que los mundos inferiores eran intocables. Quien faltará a la ley, sería totalmente destruido. Enviando a un venerable en persona, en la corte celestial están 50 de los 100 seres más poderosos del cosmos. ¿Arriba de ellos hay seres más poderosos? Preguntaría ahora Issei, ya que ahora estaba fascinado, ya no había miedo. Sí, respondería Feng Xin. Arriba de ellos, están los 5 grandes. El emperador del vacío. El emperador del tiempo. Al igual que la líder del clan más poderoso que haya existido, su nombre es desconocido, es conocida como la emperatriz del hielo. Al igual que el emperador del imperio más poderoso del cosmos, actual líder de la corte celestial, un ser sin escrúpulos, y el último llamado sería un emperador recién ascendido, desconocido para él. Luego encima de ellos, estaría el ser más poderoso, un ser apodado Caos, reside fuera de los 3000 mundos, lejos del alcance de otros, cultiva en solitario. Dicen que su poder es tal, que ni siquiera uniendo los 3000 mundos contra él solo, no podrían ganarle. Issei, ya sin palabras, ahora le pediría que explicara los reinos de poder. Bien, joven, escucha atentamente. Te explicaré desde el reino más débil hasta el más fuerte en el camino del cultivo. Existen 8 grandes reinos, cada uno representando un nivel completamente diferente de poder, con capacidades muy diferentes entre sí. Reino de los fundamentos o cimientos, este es el primer reino, donde todo comienza. Está dividido en 4 etapas: temprana, media, tardía y cima. En la etapa cima, un cultivador de este calibre, ya es capaz de mover una montaña con su fuerza. Su margen de vida es de 100 a 300 años. Los cultivadores en este reino comienzan a expandir su esperanza de vida a través del fortalecimiento físico y espiritual. Aunque superan a los inferiores, aún son vulnerables al tiempo. Segundo, reino señor del mundo, este reino se divide en 10 etapas numéricas. Cada etapa representa un aumento exponencial del poder, multiplicándose progresivamente. En la etapa 2, multiplica en 2 el poder de la anterior etapa. En la etapa 3, multiplica en 3 el poder de la anterior etapa. En la etapa 10, es al menos 3 millones de veces más fuerte que su primera etapa. Un cultivador en esta etapa ya tiene la fuerza suficiente para destruir un mundo inferior. Su margen de vida es de 500 a 3000 años. Con cada etapa numérica, los cultivadores multiplican no solo su poder, sino también su vitalidad. Alcanzar la etapa 10 les da una longevidad más extensa que el anterior reino, aunque todavía necesitan depender de elixires y recursos espirituales para mantenerse. Tercero, reino señor de estrella, este reino consta de 4 etapas. Aquí, los cultivadores adquieren la capacidad de crear mundos de bolsillo, pequeños espacios independientes de la realidad. Su margen de vida es de 5000 a 10000 años. En este reino, los cultivadores logran un control profundo sobre su energía vital, ralentizando su envejecimiento y logrando una apariencia casi inmortal, ya que nunca envejecen. Cuarto, reino rey señor, en este nivel, el cultivador comienza a comprender las pequeñas leyes del cosmos, lo que le permite destruir mundos de clase baja con relativa facilidad, y su velocidad es tan rápida que no necesita una nave para poder transportarse por el universo. Su margen de vida es de 15000 a 50000 años. La comprensión de las leyes del cosmos les permite armonizar con el flujo natural del universo, extendiendo su vida de manera significativa. Aquí los cultivadores comienzan a experimentar una vida más trascendental, donde los años se vuelven irrelevantes. Quinto, reino 1000 mundos, este reino consta de 12 etapas, cada etapa permite crear 100 mundos respectivamente. En las últimas 2 etapas, los mundos internos del cultivador alcanzan un nivel tan avanzado que incluso pueden albergar vida inferior. Su margen de vida es de 100.000 a 1.000.000 de años. A medida que crean mundos internos más complejos, los cultivadores se vuelven casi eternos. Las últimas etapas, que permiten albergar vida en sus mundos internos, también proporcionan una fuente inagotable de energía vital. Hay cultivadores malvados que suelen encerrar a grandes personajes en su mundo interior, para así absorberlos poco a poco, extendiendo su vida incluso a los 50 millones de años. Sexto, reino señor universal, en este reino, el cultivador comprende por completo las leyes universales, aunque aún no las domina por completo. Las leyes naturales permanecen fuera de su alcance.
Este reino tiene 3 etapas: etapa media santa, etapa santa cima y suprema, usualmente los llaman caballero santo, rey santo y santo supremo. En la tercera etapa, el cultivador puede crear un universo espiritual con abundancia de vida y energía en su interior. Cuando éste muere, se crea un portal donde se puede acceder a dicho universo, donde suelen ocultar sus riquezas y tesoros. Su poder es tal, que podrían destruir una galaxia con un simple ataque. Su margen de vida, es de 1 billón a 50 billones de años de vida. En este nivel, la longevidad ya no depende de la biología. Su existencia está profundamente ligada a las leyes universales, lo que les otorga una vida que podría considerarse infinita, siempre que no encuentren fuerzas superiores que los destruyan. Séptimo, ahora reino venerable, aquí se encuentran los cultivadores más poderosos de los grandes mundos celestiales. Este reino consta de 9 etapas. En este nivel, los cultivadores no solo rozan las leyes universales, sino que también comienzan a comprender las leyes naturales, que son aún más profundas y complejas. Suelen ser los grandes protectores de sus sectas, clanes y reinos. Su margen de vida, es de 1 trillón de años o más. Los cultivadores en este reino viven tanto tiempo que dejan de medir el paso de los años. Sus vidas están conectadas al destino y a los flujos de energía universal. Incluso si caen en combate, sus almas pueden persistir durante eras enteras, afectando el equilibrio del cosmos. Octavo, reino Dios verdadero, este es el nivel más alto alcanzado solo por los grandes emperadores. Solo 5 individuos han llegado a este reino, y todos ellos han dominado al menos una gran ley universal. El reino tiene 4 etapas: temprana, media, tardía y cima. En la etapa cima, el cultivador posee un poder inimaginable, suficiente para alterar el tejido de la realidad misma, y podrían destruir con un simple pensamiento a un ejército completo de grandes venerables. Incluso podrían sostener los 3000 mundos en sus manos, pero ellos regularmente son encargados de la ley y protección de estos 3000 mundos, suelen estar encerrados cultivando. Su margen de vida es eterno. Aquí, los cultivadores ya no tienen un límite de vida. La dominación de al menos 2 grandes leyes universales a la perfección, les permite existir fuera del tiempo y del espacio. Incluso si sus cuerpos son destruidos, su esencia puede regenerarse en otros planos, aun si son completamente destruidos junto a su alma, ellos pueden volver. Drake, sin creerlo, se sentía como una pequeña hormiga. Será imposible enfrentar algo así, pensaba para sí mismo. Hormiga. Más bien átomo, diría el chico. Ahora Issei preguntaría sobre si habían bestias como dragones o cosas parecidas. Feng-Shin respondería que habían bestias comparables a los 5 grandes, incluso eran más poderosos que ellos, pero ellos viven en su mundo, alejados sin problemas, en su paraíso de bestias. Ningún humano tiene permitido entrar allí, algunos de ellos son bestias divinas, y ya nacen dominando al menos una ley universal. Así de poderosos son, más el rey dragón, es comparable a Caos, es una superbestia divina con trillones de años, un ser que ni siquiera los 5 grandes se atreven a desafiar o molestar. Es por eso que los dragones son sagrados, nadie puede domarlos o lastimarlos, son seres arrogantes, pero nunca asesinarán por asesinar a los pequeños mortales. Respetan mucho la vida mortal de los mundos inferiores. Drake y Issei en ese momento pensarían lo mismo, debían ir a toda costa al paraíso de bestias. Issei preguntaría ahora, si existían más razas de humanos, como ángeles o demonios con alas. El viejo extrañado, diría que no conocía a ese tipo de seres, pero si habían muchos tipos de razas diferentes, son incontables. Hay razas que son tan poderosas, donde ya nacen con el poder de un señor del mundo, en su etapa máxima. Ahora preguntaría sobre el sistema monetario que se maneja en este mundo y el universo. En este mundo hay más de 1000 monedas diferentes, esas monedas que tú tienes, es la moneda más alta que puede obtener un ser mortal de un mundo inferior. Sorprendido, Issei le pediría que le resumiera y le dijera sobre las 10 monedas más importantes del cosmos. Así Feng-Shin empezaría a explicar detalladamente sobre las monedas más prestigiosas y poderosas. En el puesto 10, 9 y 8 se encuentran las monedas, con las cuales los grandes comerciantes hacen transacciones por bienes, entre otras cosas, ya sean planetas, esclavos poderosos o más. En el puesto 10 se encuentra la moneda azul plateada, 5 de esas monedas podrían comprar un mundo inferior, deshabitado o en anarquía. En el puesto 9 se encuentra la moneda de Zenith, 1 de estas monedas equivaldría a 1000 monedas azul plateada. En el puesto 8 se encuentra la moneda Ganwu, una de estas monedas equivaldría a 100 monedas Zenith.
Con esta moneda, puedes comprar esclavos señores del mundo. Issei, sorprendido, preguntaría si habían esclavos con un poder aún más alto. Feng Xin respondería que sí, ya que incluso un reino 1000 mundos podría ser esclavo, pero si este lograr superar de reino, ya no podría ser esclavo, ya que se liberaría del sello en su alma. Braig ahora le comentaría que incluso el Gran Rojo no sería alguien a tomar en cuenta aquí, ya que habrían una brecha dimensional porque de donde provenían, el espacio era como un frágil papel, cuando aquí es como libro de tapa dura, tamaño universal, incomparable. Si tuviera que ponerlo en algún reino, sería señor del mundo inferior. Ahora continuando, Feng Xin explicó que después de las otras 3 monedas más básicas, estaban aquellas que ocupaban los puestos del 7 al 4 en importancia. Estas monedas eran manejadas exclusivamente por los grandes clanes, sectas e imperios para transacciones de alto nivel, como la compra de armamento legendario, palacios espirituales, técnicas avanzadas y tesoros antiguos. No eran monedas que se usarían para comprar bienes comunes como comida o ropa, ya que su valor era demasiado elevado para esas necesidades mundanas. Sin embargo, la moneda del 4.º puesto, conocida como Aether, se distinguía de las demás. Feng Xin la describió como una moneda brutal, no solo por su rareza, sino por las propiedades inherentes que la hacían única. Forjada con fragmentos de energía pura del espacio-tiempo, Aether tenía un brillo opalescente que reflejaba las infinitas posibilidades del universo. Se decía que poseer una moneda de Aether no solo simbolizaba un estatus inigualable, sino que también podía ser utilizada como catalizador para abrir portales interdimensionales o potenciar artefactos sagrados. Feng Xin agregó que una sola moneda de Aether puede cambiar el curso de una guerra o servir para sellar alianzas entre clanes inmortales. Incluso los cultivadores más poderosos piensan 2 veces antes de utilizarla, porque son limitadas. La conversación se tornó solemne cuando Feng Xin mencionó lo difícil que era encontrar monedas de Aether. Solo podían ser obtenidas en regiones donde el tejido del espacio y el tiempo se desgarraba, lugares donde pocos se atrevían a aventurarse ya que incluso un 1000 mundos sería desintegrado. Su extracción requería de un poderoso señor universal. Pero lo más interesante estaba aún por venir, las monedas que ocupaban los 3 primeros puestos. Feng Xin hizo una pausa, permitiendo que el peso de su relato fuera aún más serio. Poniendo aún más interesante el asunto, al menos así pensaba Issei. El 3.er puesto eran los fragmentos de piedras condensadas en el río del tiempo, un lugar donde en un instante aquí podría significar millones de años allí. Los fragmentos de este tipo de piedra, no son una moneda en el sentido convencional, explicó Feng Xin. Es una condensación de pura esencia temporal, recolectada de los bordes del río del tiempo. Esta moneda es única porque su posesión no solo otorga riqueza, sino también otorga cierta comprensión sobre el tiempo mismo. Se decía que quien portara uno de estos fragmentos podía manipular pequeños eventos pasados o futuros en su entorno inmediato. Su uso era extremadamente peligroso, pues un error podía desatar un colapso temporal en la zona donde el inconveniente ocurriera. Estas monedas solo eran accesibles para las superpotencias supremas señores del universo y venerables de baja comprensión sobre esta ley universal. En el 2.º puesto se encontraba la esfera del vacío primordial. Feng Xin explicó que estas monedas eran fragmentos del vacío que existía antes del todo, forjadas por el mismo Dao. La esfera del vacío es capaz de alterar las reglas mismas de la realidad. Con una, podrías anular el ataque de un poderoso venerable. Estas esferas ayudan a comprender la ley del espacio. Pero su uso puede consumir al portador si este no es lo suficientemente fuerte, por eso solo grandes venerables y el emperador del vacío las utilizan. Usualmente son subastadas o utilizadas para hacer tratos. Finalmente, Feng Xin habló de la moneda más rara y valiosa de todas, el fragmento alma del cosmos. Esta moneda no era un objeto tangible, sino una manifestación de la voluntad del universo mismo. Solo podía ser adquirida cuando un cultivador demostraba un entendimiento absoluto del Dao y era reconocido por el cosmos como una entidad digna de moldear la realidad misma. Solo los grandes emperadores obtenían estas, al alcanzar el reino Dios verdadero o también llamados inmortales. Poseer el alma del cosmos significa que el universo te ha otorgado el derecho de alterar su propio destino, dijo Feng Xin. Con ella, podrías rehacer las reglas de un mundo entero o reclamar un lugar entre las fuerzas primordiales. Sin embargo, esta moneda tiene un costo. Exige un sacrificio equivalente al impacto de tu deseo. Es decir, si mueres, podrás pagar para poder vivir nuevamente.
Se rumorea que solo han existido unas pocas almas del cosmos en toda la historia, y todas han sido utilizadas para cambiar el curso de la creación misma. Nadie sabe quién posee alguna en la actualidad aparte de los más poderosos, pero su mera existencia provoca un gran temor. Estas monedas solo existen para hacer transacciones con el mismo destino. Una sola de ellas podría causar el caos en los 3000 mundos. Con esto, Feng Xin concluyó su relato, dejando a Issei y Drake totalmente desconcertados, inmersos en pensamientos profundos. Estas monedas no solo representaban riqueza o poder, sino también límites inimaginables, haciendo dudar sobre su existencias como pequeñas hormigas. ¿Tienen más preguntas? Preguntaría Feng Xin viendo cómo el joven se calló por varios minutos. Sí, ¿cómo se podría llegar al paraíso de bestias? Preguntaría Issei ahora con una evidente sonrisa. 20 años habían pasado en un instante. Durante ese tiempo, Issei creció, se fortaleció y alcanzó la cima del reino de los cimientos. A medida que avanzaba en su camino, comenzó a comprender su verdadera naturaleza, su entorno y, sobre todo, su objetivo. Descubrió que, debido a una coincidencia del destino, al momento de su nacimiento, le fue otorgado un cuerpo especial, uno en el que reposaba la herencia de una poderosa bestia divina, todo esto gracias a Drake. Este descubrimiento reveló su principal objetivo, llegar al paraíso de las bestias, un lugar donde los seres de su clase y poder eran venerados. Allí, él podría ser reconocido como uno de los suyos y, al mismo tiempo, acceder a un poder aún mayor, lo que le permitiría eventualmente regresar a su mundo original. Un mundo que, a medida que lo comprendía, parecía ser tan solo un mundo inferior, el cual parecía estar aislado en un rincón, en los confines más remotos del universo. La posibilidad de que su mundo nunca haya sido explorado se volvía cada vez más real, ya que el universo era tan vasto y desconocido que ni siquiera los emperadores más grandes habían logrado explorarlo en su totalidad. Sin embargo, antes de poder embarcarse en este viaje hacia el paraíso de las bestias, Issei debía primero despertar su herencia dormida. Este poder ancestral, que descansaba en su interior, era crucial para su supervivencia y progreso. Si lo lograba, los dragones detectarían su presencia y vendrían en su busca, liberándolo de la necesidad de ir a buscarlos. No obstante, para despertar por completo su herencia, Issei debía ascender al siguiente reino. Pero eso no sería nada fácil, ya que la sangre de una bestia divina era muy valiosa, así que si se revelaba lo que era en realidad, algo muy malo podría suceder, ya que incluso podría llamar la atención de un poderoso señor universal. Ya que usualmente cuando una bestia divina despierta, un gran evento sucede, lo que atraería la atención de los poderosos. Porque la sangre y núcleo de dichas bestias, podrían potenciar sus cultivos e incluso, mejorar su talento. En estos 20 años, fue entrenado para ser un asesino de clase Oro. Una clase alta en términos de asesinos. Al menos para este mundo. Durante los 20 años de entrenamiento para convertirse en un asesino imparable, el proceso de Issei fue profundamente oscuro y desgarrador. Cada día estuvo marcado por el sufrimiento físico, emocional y mental, ya que tuvo que forjar su voluntad y habilidades a través de métodos extremadamente rigurosos y a menudo crueles. Su estabilidad mental se la debe a su gran compañero Drake. Issei comenzó con un entrenamiento brutal tanto físico como mental, donde la supervivencia era la única regla. Fue entrenado por maestros despiadados, que no dudaron en empujarlo hasta sus límites y más allá. Desde el principio, su cuerpo fue sometido a entrenamientos de resistencia intensiva, correr largas distancias mientras cargaba peso, esgrima y combate cuerpo a cuerpo sin descanso. Cada día, su cuerpo era golpeado, cortado y fracturado, pero no se le permitía descansar ni una sola vez, desarrollando una resiliencia mental imparable. Parte del entrenamiento consistió en hacerle experimentar dolor en su máxima expresión. Lo sumergieron en entrenamientos de tortura física y psicológica diseñados para romper su humanidad, para así hacerlo más eficiente en sus futuras misiones. Esto incluyó técnicas de inmovilización extrema, donde Issei quedaba atado a una silla o inmovilizado, y era golpeado repetidamente hasta que su resistencia alcanzó un nivel sobrenatural. Además, en algunos de estos entrenamientos, se le aplicaban agujas o tóxicos para aumentar la tolerancia al dolor y al veneno, todo con el fin de volverlo imparable ante cualquier amenaza. El entrenamiento siguiente de Issei siguiente a este, fue diseñado para que pudiera matar sin ser detectado, lo que incluyó técnicas de sigilo, como moverse en completa oscuridad, manipular sombras y utilizar el ambiente a su favor. Se le enseñó a desmantelar sus emociones, convirtiéndolo en un asesino sin remordimientos, capaz de actuar sin dudar ni titubear.
Durante este tiempo, los maestros lo enfrentaron a situaciones donde tenía que eliminar a seres vivos sin escrúpulos, desde animales hasta objetivos humanos, todo bajo condiciones extremas. La parte más difícil del entrenamiento fue la manipulación psicológica. A medida que se volvía más eficiente en su misión de asesinar, los entrenadores lo sometieron a condiciones psicológicas extremas, llevándolo al borde de la locura. Debía aprender a mantener su enfoque total, bloqueando cualquier forma de empatía o duda. Para ello, se utilizaban técnicas de aislamiento extremo, privándolo de contacto humano por años, enseñándole a analizar a su objetivo sin ningún tipo de emoción que pudiera afectarlo, pero gracias a Drake aún mantiene su humanidad. Además del entrenamiento físico y psicológico, Issei fue perfeccionado en el uso de dagas y sables, al igual que en el uso de venenos, pero lo que realmente lo diferenció fue su habilidad para utilizar técnicas de combate de alto nivel que no dejaban rastro de sus ataques, su energía era indetectable, su presencia no podía ser detectada incluso por un señor del mundo. Aprendió a usar el veneno, técnicas de estrangulamiento y a hacer uso de objetos improvisados para acabar con cualquier objetivo en el menor tiempo posible. Cada tarea, desde el combate directo hasta el asesinato silencioso, lo llevó a ser cada vez más preciso y mortífero. A lo largo de estos años, Issei cambió profundamente, tanto en su cuerpo como en su mente. La línea entre la humanidad y la bestialidad se fue desdibujando mientras su alma se convertía en una herramienta afilada diseñada para una sola cosa: asesinar sin piedad. Este proceso de destrucción y renacimiento forjó a Issei no solo como un asesino, sino como un ser capaz de superar cualquier obstáculo, alguien cuyo cuerpo, mente y alma estaban diseñados para cumplir una misión, sin importar los costos. Tras esos 20 años de sufrimiento y entrenamiento, Issei ya no era el joven ingenuo que había entrado en ese mundo, sino un asesino entrenado en las artes más oscuras. Su cuerpo, antes vulnerable, ahora estaba forjado como una máquina de guerra, resistente a la fatiga, al dolor y al veneno. Pero aún quedaba una última etapa, algo que lo llevaría al nivel de un verdadero asesino superior al título de asesino oro. Para convertirlo en el asesino definitivo, Issei fue sometido a una práctica que iba más allá del entrenamiento físico. Esta etapa consistía en destruir su identidad, eliminar la última traza de humanidad que pudiera quedar dentro de él. Durante días enteros, fue colocado en un espacio aislado, sin luz ni sonido, donde no había nada más que su mente. En este vacío total, los entrenadores utilizaron técnicas de manipulación mental extremas, forzándolo a revivir sus peores recuerdos, sus momentos más dolorosos una y otra vez. Con cada repetición, su humanidad se desvanecía más, hasta que las emociones dejaron de afectarlo. Fue en ese proceso donde Issei dejó de ser un ser emocional para convertirse en una herramienta de muerte perfecta. Mientras tanto, en su mente, Rainare sería su demonio interno. El arraigo del pasado, o más bien, el trauma de su pasado. La culminación de su entrenamiento fue una misión especial que marcó su transformación definitiva. Debía infiltrarse en un palacio conocida por estar protegido por señores del mundo. Enfrentar a semejantes oponentes no solo requería sus habilidades físicas, sino también una mente fría y un control absoluto de sus habilidades. La misión no era solo matar, sino eliminar sin dejar rastro, desaparecer en las sombras y hacer que su víctima nunca supiera lo que le había alcanzado. Issei aceptó la misión sin dudar, confiado en las habilidades que había perfeccionado a lo largo de los años. Utilizó cada técnica aprendida, el sigilo más profundo, el uso del veneno más letal, y la habilidad para desactivar a sus oponentes antes de que pudieran reaccionar. Cada movimiento era ejecutado con una precisión mortal, sin un atisbo de emoción o remordimiento. Cuando terminó, no solo había completado la misión, sino que también había alcanzado su pico de poder, un nivel que lo separaba por completo de la persona que alguna vez fue. A partir de ese momento, Issei ya no era un joven que deseaba vivir tranquilamente. Había sido transformado en un asesino sin igual, uno que entendía que, para conseguir su objetivo, todo sacrificio era válido. No importaban las consecuencias, ni las vidas que tuviera que destruir para alcanzar su propósito final. Sin embargo, aún quedaba un problema: despertar su herencia divina. Aunque ahora era un maestro en el arte del asesinato, sabía que su verdadero poder residía en algo mucho más grande que sus habilidades adquiridas. Esto solo era un pequeño poder, necesitaba más para alcanzar sus objetivos. Así, comenzó a buscar la manera de despertar el poder de la bestia divina que yacía dormida dentro de él, y con ese despertar, su verdadera travesía comenzaría. Pero en su corazón ya no había lugar para la duda o el miedo. Issei había nacido para ser el depredador perfecto, y nada lo detendría de cumplir su destino.
Mientras tanto, Drake estaría sumamente orgulloso. Han pasado 30 años desde que Issei dio el primer paso hacia el reino señor del mundo, y finalmente, estaba por avanzar, dejando atrás los dolorosos recuerdos del pasado. Drake, hace 59 años que llegamos a este despiadado mundo. Fueron días de sufrimiento y lucha constante, pero pronto todo cambiará. Ya nadie podrá ordenar sobre mí, seremos libres de estas basuras, de esa maldita mentira que fue mi padre, Luo, viejo bastardo sin corazón, juro que me vengaré. Pero a la vez, le agradezco esto, porque sin él no podría haber obtenido mi objetivo. Las palabras resonaban en el aire, palabras llenas de ira. Issei permanecía solo en un bosque solitario, el cual parecía mágico, mientras se sumergía en el agua fría de un río. Su apariencia denotaba un cuerpo que estaba marcado por grandes cicatrices, un testimonio de las innumerables torturas y combates que había enfrentado. Sus músculos eran bien definidos, y su piel, bañada en una tonalidad rojiza, denotaba su conexión con fuerzas antiguas, una herencia que tanteaba en despertar más pronto de lo que pensaba. Su cabello negro caía hasta su cintura, un contraste impresionante con el símbolo marcado en su espalda, el número 767, que representaba su historia, su vida llena de sufrimiento y superación, el número que le había sido otorgado al nacer. Compañero, por fin podremos llegar a ese lugar. Eres increíble. Mi poder pasado ni siquiera se compara al tuyo ahora. Es impresionante tu progreso. En verdad, soy afortunado de estar a tu lado. Pero, ¿sabes lo que podría pasar si fallas, verdad? La voz de Drake resonaba con una preocupación genuina, pero también con una confianza profunda en el destino de su gran amigo. Sí, lo sé, pero no te preocupes. Sé que lo lograré, respondió Issei, mientras que su mirada se encontraba fija en el horizonte, llena de determinación. Sin embargo, en ese instante, una pequeña presencia oscura o eso parecía, hizo que su sexto sentido se activara al instante. Se giró rápidamente, activando su poder, el dominio sobre las sombras, para encontrar a una mujer observándolo en silencio, con una energía fría que emanaba de su cuerpo. La mujer era tan hermosa que la visión de su presencia casi parecía una ilusión. Su piel, blanca como la nieve, contrastaba con sus ojos azules, llenos de misterio y sabiduría. Su cabello blanco, que caía hasta su espalda, parecía envolverla en una atmósfera helada, un poder evidente de quien cultivaba el gran poder del hielo en gran medida. Vaya, un hombre tan marcado por la vida. Sin embargo, aún no has logrado desprenderte de tu pasado, queriendo buscar venganza, dijo la mujer en un tono suave, pero cargado de autoridad, como si pudiera ver más allá de la superficie de Issei. Issei, a pesar de la sorpresa, se levantó lentamente del agua, sus ojos atentos, pero sin revelar miedo. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Su voz se tornó grave, mientras evaluaba a la mujer, sintiendo la presencia helada que emanaba de ella. La mujer sonrió levemente, su energía cristalina parecía congelar el aire alrededor. No te preocupes, joven cultivador. Solo vine a observar a alguien que parece tener un destino mucho más grande de lo que imagina, respondió con una ligera inclinación de cabeza, como si supiera lo que latía en su interior, la herencia que corría por su sangre. Sin embargo, Issei sintió una oscuridad sutil en la energía de la mujer, algo que no podía ignorar. Su herencia divina comenzó a despertarse lentamente, como una respuesta instintiva ante una fuerza que no podía comprender en su totalidad. Issei, sin titubeos y con mirada desafiante, preguntó, ¿qué es esa oscuridad? La mujer lo observó sorprendida, pues esperaba que, al sentir su energía, Issei se llenara de miedo, como la mayoría de los mortales lo haría. Para probarlo, había liberado un poco de su presencia, pero la reacción de él no fue la que esperaba. La mujer respondió con una voz suave pero llena de misterio. Cuando un cultivador comprende la gran ley del espacio a la perfección, ya sea en pequeña o gran medida, desprende una energía que puede parecer oscura para aquellos que no comprenden su verdadera naturaleza. Muchos lo confunden con un poder maligno, pero es simplemente la manifestación del pináculo de la dominación de esta gran ley, que no está atada al bien o al mal. Aunque no me puedo comparar a esa persona en su uso, pero al menos tengo un buen entendimiento. Esto lo diría con una pequeña sonrisa, que Issei al observarla, sentiría como su corazón se aceleraba. En ese momento, Drake, con un tono de preocupación, susurró en la mente de Issei. ¡Cuidado! Ella es una de las 5 grandes dioses verdaderos, la emperadora del hielo, una de las existencias más poderosas. Solo un dios verdadero tiene el poder de dominar la ley del espacio de tal manera, como si fuera un poder innato.
Issei, con los ojos abiertos de sorpresa pero con la confianza que ahora lo caracterizaba, hizo la pregunta que había estado rondando en su mente. ¿Eres la emperatriz del hielo? ¿La creadora del clan más poderoso entre los 3000 mundos? La mujer, al escuchar la pregunta, dejó escapar una ligera risa nuevamente que resonó como un eco en el aire helado que la rodeaba, haciendo que Issei despertara nuevamente extraños y antaños sentimientos. Interesante, parece que lo descubriste más rápido de lo que pensé, dijo, y una ligera brisa helada comenzó a rodearla, intensificando aún más su presencia. Sí, soy la emperatriz del hielo, y el clan que he formado es, efectivamente, uno de los más poderosos en toda la vasta extensión de los 3000 mundos. Pero no te equivoques, joven cultivador, mi interés en ti no es con un objetivo malvado, sino por lo que albergas dentro de ti, una herencia que podría cambiar el destino de muchos, incluso el mío. Issei, al escuchar esas palabras, sintió una extraña mezcla de asombro, temor, y algo más que no podía identificar, como un sentimiento que latía junto a su corazón. La mujer no solo conocía su herencia, sino que parecía estar influyendo en él de maneras que no alcanzaba a comprender. Su destino, al parecer, estaba tomando un giro inesperado. Bien, así que dime, ¿cuál es tu objetivo? Preguntó Issei, manteniendo la guardia alta. La mujer esbozó una leve sonrisa, su energía helada seguía llenando el aire, empezando también a congelar poco a poco el gran río cristalino. Mi objetivo es simple, puedo ayudarte a despertar tu herencia, pero con una condición. En algún futuro, me deberás 10 favores. Issei frunció el ceño, ya que se sentía confundido. ¿10 favores? Se preguntaría a sí mismo. Para alguien como ella, una de las 5 grandes dioses verdaderos, semejante trato parecía absurdo. ¿Por qué alguien con un poder tan insondable querría 10 simples favores de un débil ser como él? Sin embargo, lo que Issei desconocía era que un favor suyo en el futuro sería invaluable, un símbolo de intocabilidad en los mundos superiores, incluso para la corte celestial. La mujer, consciente de su ignorancia sobre la magnitud de tal promesa, planteó el acuerdo de manera justa, sin abusar de su posición. No deseaba que Issei se sintiera acorralado y terminara rechazándola. Issei, después de reflexionar un instante, comprendió que no tenía muchas opciones. Si esta mujer realmente quisiera dañarlo, ya lo habría hecho. Además, su intuición le decía que despertar su herencia siendo acompañado por una gran figura como ella, era crucial para su supervivencia y para lograr sus metas. Con un suspiro, tomó su decisión. Está bien. Acepto tus condiciones, diría Issei sin más opciones que aceptar. Juro por los cielos que cumpliré mi palabra si me ayudas a despertar mi herencia. Las nubes en el cielo se agitaron, un juramento se grabó en el alma de Issei. Quien sintió una presión invisible rodeándolo por un instante, una prueba de que el pacto se había sellado. Mientras que la mujer, sintió exactamente lo mismo. Haciendo que ésta tambaleara, así de poderoso eran los juramentos. Ni siquiera un ser como ella podría resistirse a tal cosa. La mujer lo observó, recomponiéndose con una expresión serena, mientras una chispa de satisfacción brillaba en sus ojos. Has tomado una decisión sabia, joven cultivador. Ahora prepárate. El despertar de tu herencia no será un proceso fácil ni indoloro, pero al final, serás mucho más de lo que podrías imaginar. Sin darle tiempo a responder, la mujer alzó una mano con gracia, y un círculo de hielo cristalino comenzó a formarse a su alrededor, llenando el aire con un frío tan intenso que las hojas del bosque se congelaban al instante. Al mismo tiempo, la mujer sacaría un artefacto, el cual al activarlo, pondría una gran barrera concentrada en el lugar. Mientras tanto, Issei sintió como una energía gélida penetraba su cuerpo, buscando resonar con la herencia dormida en lo más profundo de su ser. Era un frío que no solo afectaba su sangre, su carne, su cuerpo en sí, sino que parecía atravesar su alma, un dolor tan profundo que le hacía dudar de su decisión. Sin embargo, en lo más hondo, pudo percibir un eco, un rugido lejano que lentamente se hacía más fuerte. Algo dentro de él comenzaba a despertar. Pero antes de que esto sucediera, en su mente, la voz de Drake resonó con fuerza. Compañero, ten cuidado, los dioses nunca dan nada sin un propósito oculto. Esto podría ser más peligroso de lo que imaginamos. Su intención no es genuina, y no sabemos qué precio pagarás realmente por este pacto. Issei cerró los ojos, soportando el tormento, dejando de escuchar a su amigo. Cada célula de su cuerpo parecía estallar en fragmentos helados y recomponerse en algo más fuerte, el tiempo y espacio a su alrededor se deformaban. En medio del dolor, abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió.
Su respiración se congelaba en el aire, y su visión se nublaba. Finalmente, cuando creyó que no podría soportarlo más, una explosión de calor desde su interior contrarrestó el frío. Una energía desconocida brotó de su núcleo interior, resonando con el poder que la mujer había desencadenado. «Así que ahí estás», murmuró la mujer, mientras sus ojos brillaban con fascinación. «Tu herencia es más salvaje de lo que imaginé. El poder que dormía dentro de ti no solo es divino, es algo que el cosmos mismo temería si lo comprendieras por completo». Issei cayó de rodillas, jadeando, mientras su cuerpo temblaba. Su piel irradiaba un resplandor escarlata, y en su espalda comenzaron a formarse marcas brillantes, como si un antiguo lenguaje se escribiera directamente en su carne. Aquellas marcas no eran simples patrones, sino una manifestación de las leyes universales y naturales que empezaban a converger en su ser. A pesar del dolor abrasador que recorría su cuerpo, Issei sintió como una fuerza completamente nueva fluía en su interior. Pero junto con ese poder, emergieron impulsos primarios. Un hambre insaciable de conocimiento, un deseo incontrolable de poder, y una necesidad visceral de reproducirse, producto del despertar de su herencia. La mujer lo observaba con atención, sus ojos reflejando una mezcla de satisfacción y cálculo. «Recuerda esto, joven dragón. Este es solo el principio. Tu herencia está despierta, pero apenas has arañado la superficie de lo que realmente eres. El universo pronto sabrá de tu existencia, y aquellos que temen tu linaje vendrán tras de ti. Sin embargo, mientras ese momento llega, yo te protegeré, al menos hasta que esa persona note tu despertar». Sus palabras fueron tanto una promesa como un aviso de los peligros venideros. Issei, apenas recuperándose, escuchó sus palabras, pero sintió que su autocontrol se desvanecía. La herencia que ahora ardía en su interior lo empujaba al borde del frenesí. La mujer, consciente de su estado, no ofreció resistencia cuando él se lanzó hacia ella con una pasión descontrolada. Este acto no fue solo instintivo, era parte de los planes de la emperatriz. Su verdadero objetivo era sembrar una nueva vida, una existencia que ella sabía sería la futura emperatriz, destinada a superar incluso a los dioses verdaderos. Ya que las mujeres de su clan, solo daban a luz mujeres. Aquel día, Issei y la emperatriz participaron en la cultivación dual, una práctica que armoniza las energías del yin y el yang a través de una unión física. Este antiguo método de cultivo permite no solo el fortalecimiento mutuo, sino también avances significativos en los reinos de poder. Gracias a esta práctica, Issei rompió rápidamente las barreras de su reino, alcanzando la cima del Señor del Mundo en un lapso de tiempo inimaginable. Sin embargo, el precio de este gran progreso fue alto. La emperatriz, ahora portadora de una nueva vida en su interior formándose, quedó marcada por un destino inevitable. La existencia que crecía en su interior no nacería hasta dentro de cientos de miles de años, pero su mera concepción ya estaba destinada a alterar los cimientos del universo. Mientras tanto, en la mente de Drake, el temor crecía. «Compañero, este camino que estamos tomando es mucho más oscuro de lo que parece. Esta mujer no actúa por compasión ni por amor. Su propósito trasciende incluso a su propia existencia». Las palabras de Drake quedaron suspendidas, mientras Issei, ajeno a las verdaderas implicaciones, sentía por primera vez la magnitud de su nuevo poder. El joven dragón había despertado, pero el universo apenas estaba comenzando a reaccionar a su ascenso. Issei recuperó finalmente la consciencia tras un mes de cultivación dual. A su lado, la mujer con quien había sellado su destino descansaba desnuda, su figura irradiando una belleza celestial que parecía aún más cautivadora bajo la tenue luz de un amanecer helado. Al recordar lo ocurrido, Issei no mostró molestia alguna. Más bien, un extraño sentimiento de aceptación lo invadió. Era como si su destino hubiera estado siempre ligado a ella. No obstante, sus pensamientos fueron interrumpidos porque sus instintos nuevamente habían despertado, algo primitivo e irresistible, que volvió a activarse. Durante el siguiente año, ambos permanecieron juntos, atrapados en un ciclo sin interrupción de cultivación dual. Para cuando Issei finalmente recuperó el control de sí mismo, se encontraba tumbado en el suelo cubierto por una ligera capa de nieve, mientras el frío viento soplaba a su alrededor. A su lado, la mujer lo observaba con una mirada distinta, cálida y ligeramente embriagada por sentimientos que ni ella misma terminaba de comprender. «Por fin despertaste, chico», dijo ella con voz serena, aunque una chispa de satisfacción brillaba en sus ojos. Sin embargo, de pronto, su semblante cambió drásticamente a uno de asombro. Pudo sentir cómo otras 11 presencias comenzaban a formarse en su interior.
Sus energías resonaban con la herencia de Issei, dando a entender que no solo había concebido un descendiente, sino que su unión había provocado la formación de 12 vidas completamente nuevas, fruto del poder descomunal que fluía en el linaje de Issei. Issei, al escuchar esto, no pudo evitar un leve gesto de sorpresa, pero también de orgullo. ¿12 hijos? Murmuró, todavía procesando la magnitud de lo que había ocurrido. La mujer, recuperando su compostura, lo miró con seriedad. Tu herencia es más formidable de lo que imaginé. Estos futuros descendientes no serán comunes, cada uno llevará en su sangre un poder que trascenderá los límites de los mundos conocidos. Por ahora, permanecerán en formación dentro de mí, creciendo hasta que estén listos para nacer. Pero debes prepararte, este evento no pasará desapercibido. Muchos ojos se posarán sobre nosotros, y no todos serán amistosos con este evento. Issei sintió como su comprensión y control sobre su herencia aumentaban exponencialmente. Su avance al reino Señor de la Estrella estaba a la vuelta de la esquina. Pero con cada paso hacia la grandeza, también entendía que los peligros que enfrentaría se volverían cada vez más desafiantes. El universo había comenzado a reaccionar al ascenso del joven dragón, y no todos los actores en este vasto escenario serían aliados. Pasaron 5 años más. Durante este tiempo, Issei decidió volver a su antiguo imperio, un lugar que había dejado atrás hacía ya décadas por una misión, la cual nunca se completó, ya que sería interrumpido por aquella mujer, donde su padre, Luo, había estado buscándolo sin éxito. La barrera creada por la emperatriz del hielo había mantenido a todos fuera, dejando entrar únicamente a la naturaleza y energías sin intenciones hostiles. Ahora, Issei sentía que estaba preparado para cerrar un capítulo de su pasado antes de avanzar al siguiente reino. Antes de partir, la emperatriz lo observó con una mirada tranquila, pero sus palabras eran claras. No estaré contigo en el camino que te espera. Una vez avances al reino Señor de la Estrella, las grandes bestias percibirán tu despertar. Vendrán hacia ti, ansiosas por tu presencia, no necesitarás buscar más. Este es tu destino, y yo ya he cumplido mi papel, diría esto último, con ojos tristes, sin ser notada por Issei, quien la miró en silencio, asimilando sus palabras. En un acto inesperado, se inclinó hacia ella y la besó profundamente, algo que no había hecho desde el día en que comenzó su conexión, un beso sincero. La emperatriz, sorprendida y momentáneamente perdida, no respondió de inmediato mientras Issei se levantaba y se alejaba. No puedo seguir dependiendo de otros para avanzar. Mi camino debe ser construido con mi propia fuerza. La base que forje, ahora determinará el poder que tenga en el futuro, pensó, mientras se alejaba sin mirar atrás. En su interior, ya no estaba ese viejo trauma dejado por ese ángel caído. Ahora eso era llenado por una gran determinación. Al llegar a los límites de su antiguo imperio, Issei se llenó de una mezcla de emociones. La rabia hacia su padre, el desprecio por la estructura despiadada del imperio, y un creciente entendimiento de que el mundo no cambiaría por él. En lugar de buscar venganza, Issei comprendió algo crucial: este universo funcionaba con una única regla fundamental, el más fuerte manda. Con este pensamiento en mente, decidió no intentar cambiar el orden establecido. Adaptarse y superarlo era la única forma de sobrevivir, prosperando en el proceso. Issei avanzó hacia el lugar donde había crecido, los oscuros salones del palacio que había considerado su hogar luego de abandonar aquella cueva. Esto era hecho para enfrentar sus recuerdos y usar esta confrontación emocional como catalizador para su avance. Pronto, un aura opresiva comenzó a emanar de su cuerpo, resonando con la energía del mundo, atrayendo la atención de todos los cultivadores de ese planeta y de mundos cercanos. Issei estaba superando de reino, y la magnitud de su avance comenzó a alterar el equilibrio de los cielos y la tierra. Todo el planeta empezó a temblar, como si el propio universo reconociera el ascenso de una nueva entidad suprema. Mientras tanto, Luo, el padre de Issei, sintió instantáneamente la presencia de su hijo. La energía que irradiaba era tan vasta y majestuosa que lo confundió, sintiendo como si un gran señor universal estuviera atravesando los límites de su imperio y como si cientos de tesoros celestiales descendieran sobre ese mundo. Luo, temiendo el impacto que esto tendría en su imperio, ya que por sus grandes contribuciones, lograría convertirse en el nuevo rey, se lanzó rápidamente hacia el lugar donde la energía surgía. Intentando inútilmente con todas sus fuerzas establecer una barrera para contener la fuga de energía, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. La magnitud del poder de Issei superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. En los cielos, la escena se tornó aún más caótica.
Millones de figuras comenzaron a aparecer, cultivadores de las superpotencias más grandes de su mundo y de otros cercanos. Cada uno estaba atraído por la fuente de poder que parecía señalar el nacimiento de un tesoro celestial sin igual. Luo pudo escuchar sus risas, llenas de codicia. Un gran tesoro está por surgir, y alguien está elevándose de reino, aprovecharemos su debilidad para tomar lo que es nuestro, murmuraban entre ellos, con una crueldad y codicia palpable. De repente, un silencio sepulcral envolvió el lugar cuando 10 figuras colosales descendieron desde lo alto del cielo. Eran los 10 grandes venerables, guardianes de la región que supervisaban las zonas de mundos inferiores. Su presencia era imponente, y cada uno irradiaba un poder que podía aplastar ejércitos de señores universales con un solo movimiento. Sus miradas brillaban de igual codicia, sabiendo que lo que estaban presenciando era algo único, algo que podría alterar los equilibrios de poder y ellos debían obtenerlo. Issei, todavía en medio de su avance, sintió la presión de todas estas entidades reunidas. Sin embargo, en lugar de acobardarse, voló hacia el cielo, su cuerpo brillando con un aura de escarlata ardiente. En su espalda se desplegaron 2 alas de dragón gigantes, emanando un poder abrumador, alas que en ellas se reflejaban un gran vacío, a su alrededor, las leyes estaban surgiendo. El rugido que soltó sacudió los cielos y la tierra, dejando claro que el que estaba ascendiendo no era una mera bestia, como muchos asumieron, sino un dragón renacido, una superbestia divina. La codicia en los ojos de los presentes creció aún más. Algunos creían que podían someterlo, otros que podrían aprovecharse de su estado vulnerable tras cruzar de reino. Pero ninguno entendía la verdad. Lo que estaban presenciando no era el despertar de un simple dragón, sino el nacimiento de un verdadero emperador, cuya fuerza pronto eclipsaría incluso la de los venerables presentes. En el aire, uno de los venerables habló con voz profunda y resonante. Pequeña bestia, no tienes idea del regalo que acabas de otorgarnos con tu imprudente despertar. Ríndete y seremos misericordiosos, tal vez incluso te dejemos vivir si te sometes como un sirviente. Issei alzó la mirada hacia las imponentes figuras que ahora se posaban enfrente suyo, sus ojos rojos, ahora brillaban con una mezcla de ira y desafío. El aura de su herencia divina se intensificó, creando un campo de energía que repelió a los cultivadores más débiles en los alrededores. ¿Rendirme? El cielo puede caer, y la tierra puede romperse, pero nunca me arrodillaré ante alguien como tú, respondió, su voz reverberando con un eco que parecía atravesar el alma de todos los presentes. El aire se llenó de tensión. Una batalla estaba a punto de comenzar, y aunque nadie hablaba, una inquietud desconocida creció en los corazones de los observadores. Incluso los mismos venerables parecían vacilar, como si algo dentro de ellos les advirtiera que enfrentarse a Issei sería un error. Sin embargo, decidieron ignorar sus instintos, cegados por la codicia y la aparente vulnerabilidad de un joven que acababa de avanzar de reino, su avaricia les traería el fin. El primer ataque vino como una tormenta. Uno de los venerables blandió una gran lanza, la cual fue directamente hacia Issei. La velocidad era incomparable, pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Issei levantó una mano y desvió la trayectoria con un simple movimiento, provocando que la lanza explotara a cientos de metros, desatando una onda de choque que hizo retroceder a los cultivadores más cercanos. Dicha lanza causaría que sus viejos recuerdos fueran despertados. Interesante, murmuró otro venerable antes de lanzarse al ataque. Uno tras otro, los 10 se abalanzaron sobre Issei, conjurando técnicas que alteraban la realidad misma. De repente miles de espadas apuntarían hacia Issei, corrientes de fuego negro y prisiones dimensionales creadas por objetos divinos, fueron poco a poco rodeándolo. Issei enfrentó tal embestida con una ferocidad inhumana. Cada golpe que recibía parecía reforzar su cuerpo, su energía expandiéndose más allá de cualquier límite imaginable. Las alas de dragón en su espalda brillaban intensamente, y con cada batida de estas, liberaba ráfagas de poder que desintegraban montañas cercanas y a los cultivadores cercanos que se encontraban en el cielo. A pesar de su resistencia, la presión era abrumadora. Los 10 venerables eran maestros supremos de sus respectivos dominios, juntos lograron encerrar a Issei en un ataque coordinado que parecía inevitable. Herido y agotado, su cuerpo comenzó a ceder. Él, un simple reino señor estrella, le había dado una breve batalla a 10 grandes venerables. Su sangre, brillante y escarlata como un rubí líquido, caía al suelo, cada gota parecía emanar un poder trascendental, que si fuera bebida o integrada a su propia sangre, cualquiera podría realizar un gran avance. En su paso, el gran peso de esta sangre iba dejando grietas profundas por donde caían.
En el momento en que todo parecía perdido, Drake le rogaba a su amigo que escapara. El tiempo parecía haberse detenido. Una sensación indescriptible envolvió el campo de batalla. Miles de portales se abrieron simultáneamente en el cielo, liberando presencias que desafiaban toda lógica y entendimiento para ellos. De uno de los portales principales emergió un ser cuya forma era imposible de describir con palabras, su mera presencia parecía doblar las leyes del espacio y el tiempo. De los otros portales comenzaron a salir bestias divinas, majestuosas y colosales, sus rugidos resonando como cantos ancestrales que hicieron temblar el alma de todos los presentes. Entre ellas, dragones cuyos cuerpos parecían estar hechos de estrellas, fénix que traían consigo el calor de miles de soles y leviatanes que cubrían el cielo con sus alas. Cada criatura emanaba un aura que hacía que incluso los venerables se sintieran insignificantes. Y no fueron los únicos. Los 5 grandes emperadores de los 3,000 mundos aparecieron uno a uno, sus figuras radiantes llenando el cielo con una luz que apartó la oscuridad. Finalmente, desde el último portal, emergió Caos, una figura imbatible se hacía presente, cuyo poder era tal que el mismo universo parecía inclinarse ante su presencia. Su reaparición marcaba el final de una era y el inicio de algo inimaginable. El ser indescriptible habló, su voz resonó como un trueno en la mente de todos los presentes. Humanos, el dragón primordial ha despertado. No es un tesoro que ustedes puedan tomar, sino un rey que deben respetar. Aquellos que busquen arrebatar lo que no les pertenece enfrentarán las consecuencias de su osadía, como prueba yo. El aire mismo parecía vibrar con su advertencia, y por un momento, incluso los más arrogantes emperadores se quedaron paralizados. Pero antes de que el ser pudiera terminar de hablar y pudiera hacer gala de su poder, un gélido viento llenó el campo de batalla, y la emperatriz del hielo descendió como una tormenta invernal desatada. Sus ojos, que alguna vez brillaron con calma y sabiduría, ahora reflejaban una ira abrasadora. ¿Cómo se atreven a tocar a quien he reclamado como mío?, gritó con una voz que resonaba como 1000 cristales rompiéndose al unísono. En un instante, una ráfaga de energía helada cubrió el campo, y millones de cultivadores, incapaces de resistir el poder absoluto de la emperatriz, quedaron congelados en bloques de hielo eterno. Sus cuerpos, sus almas, incluso sus armas, fueron destruidos sin posibilidad de retorno. Las bestias divinas que estaban presentes rugieron en aprobación, celebrando la matanza como un acto justo. Los venerables, aterrorizados, intentaron huir, pero el espacio mismo parecía haberse congelado. Cada intento de escapar fue frustrado por paredes impenetrables de hielo que se levantaban ante ellos, cerrando cualquier vía de escape. Uno por uno, los venerables comenzaron a caer, su arrogancia fue reemplazada por un gran miedo y desesperación. Mientras tanto, Issei, debilitado, pero consciente, observaba todo con asombro. Nunca había visto a la emperatriz actuar de esa manera, y en su interior, algo cambió. Su respeto por ella se transformó en un amor profundo. ¿Ella, está así por mí?, se preguntó a sí mismo, sintiendo cómo su herencia reaccionaba a esos sentimientos, mientras su cultivo estaría elevándose a un ritmo increíble, donde todos dándose cuenta de esto. Pero entonces, todos comenzaron a darse cuenta de algo más, la energía pura del yin que alguna vez había definido la pureza de la emperatriz ahora se había transformado. En su lugar, había 12 presencias, aún pequeñas pero vastamente poderosas, que resonaban con un equilibrio perfecto entre el yin y el yang. Incluso los seres más experimentados pudieron percibir lo que eso significaba. Dentro de ella crecían 12 hijos e hijas, frutos del linaje de Issei y la emperatriz, futuros herederos de un poder sin precedentes. Todos estarían anonadados, ¿en qué momento habría sucedido algo así?, se preguntaría a sí mismo, mientras que las bestias estarían contentas. El ser indescriptible volvió a hablar, su voz cargada de autoridad que resonaba en cada rincón del espacio. Retírense ahora, débiles mortales. Lo que ha sucedido aquí marcará una nueva era. Aquellos que no sean dignos, perecerán. Sus palabras parecían ser una sentencia definitiva, cargadas de un poder que iba más allá de la comprensión de los presentes. Mientras hablaba, su mirada se fijó en Caos, quien, a pesar de la advertencia, sostuvo su mirada desafiante. Había una tensión palpable entre ambas entidades, una guerra no declarada que parecía destinada a estallar en cualquier momento. Finalmente, Caos soltó una risa oscura, su voz resonando como un gran eco. Así que el primordial ha despertado. Esto será interesante. Cambiando de escena, ahora la emperatriz se encontraría sosteniendo a Issei entre sus brazos, mientras bajaba su mirada hacia él.
Sus ojos estaban llenos de ternura y preocupación. Este mundo ya no puede contenerte. Eres mucho más grande de lo que cualquiera aquí puede imaginar. Es hora de que reclamemos lo que te pertenece por derecho. Con un gesto de su mano, un torrente de nieve envolvió a ambos, desapareciendo en una gran ráfaga gélida. Los cielos, el suelo y las almas presentes quedaron inmóviles, como si el universo mismo estuviera rindiendo homenaje al ascenso de Issei. 1.000.000 de años después, el universo había cambiado drásticamente. La historia del dragón que ascendió se había convertido en mito, una leyenda que cruzaba mundos, dimensiones y reinos. En este tiempo, los 12 hijos e hijas de Issei y la emperatriz del hielo habían nacido, los primeros 7 hijos nacerían 150.000 años después, quienes tomaron sus propios caminos. Cada uno de ellos poseía una fuerza abrumadora, representando un equilibrio perfecto entre el yin y el yang, un linaje que ningún otro podía igualar. Al ser 7 hijos, Issei pensaría en los 7 pecados capitales. 12 años luego de su nacimiento, les daría los siguientes nombres. Lujuria sería llamado Lust. En el proceso de que decidía su nombre en base a su personalidad, decidiría tomar nuevamente su apellido, Youdou, así que llamaría Lust Youdou al primer hijo nacido, marcado por su magnetismo y poder de atracción. Poseía la habilidad de influir en las emociones y deseos ajenos, volviéndose irresistible para aquellos que cruzaran su camino. Su mirada podía seducir incluso las almas más fuertes, era tan hermoso que ni siquiera los hombres se resisten a su encanto. Un ser muy peligroso, por eso fue mantenido dentro del palacio perteneciente a su padre, por su seguridad y la del universo, siendo cuidado por su propia madre y padre, siempre se encontraba sentado al lado suyo. Ya que su poder ocultaba algo más. Nació siendo un venerable en su primera etapa. Gula, sería llamado Baoshi Youdou, el segundo hijo, nacido con una insaciable hambre de poder y conocimiento. Era capaz de absorber energías y habilidades ajenas, creciendo con cada fragmento que tomaba. Su avidez lo hacía uno de los más peligrosos entre los hermanos. Mientras más era atacado, más poderoso se volvía. Por eso fue entrenado por su propio padre. También nació siendo un venerable en su primera etapa. Avaricia sería llamado Lan Youdou, este niño nacía con un deseo insaciable de más, ya fuera poder, riquezas o control. Todo lo que tocaba se convertía en suyo, su habilidad para atraer riquezas y tesoros, combinada con su ambición desmedida, lo hacía casi imparable. También nació siendo un venerable en su primera etapa. Pereza, sería llamado Duo Lan Youdou, su tercer hijo de temperamento tranquilo y relajado, este hijo parecía no ser una amenaza. Sin embargo, era el segundo hijo más poderoso de los 7. Cuando nació, su poder ya se encontraba en la cima del reino venerable. Con un talento como ningún otro, pero siendo desperdiciado por su pereza. Vivía durmiendo, sin hacer nada. Pero cuando se trataba de su padre, madre o hermanos, sería el primero en estar presente, es quien más quería a su padre. Ya que los demás le tenían más aprecio a su madre. Era considerado el hijo más talentoso. El quinto pecado capital, la ira, sería llamado Fen Nu Youdou, un niño de carácter feroz y explosivo, que representaba la furia incontrolable. Su presencia era suficiente para hacer temblar a cualquiera, era el tercer hijo más poderoso, pero el segundo más talentoso. Nació siendo un venerable a mitad de camino, cuando cumplió los 20 años ya era un dios verdadero. Pero su temperamento, no lo dejó seguir avanzando más allá de ahí, siendo superado luego de 10 años por su hermano la pereza. Lo cual despertaría su gran furia, iniciando una gran pelea, siendo detenido por los 2 grandes guardianes de su padre, quienes se encontraban en la cima del reino dios verdadero. Envidia, llamada Hidu Youdou, esta hija nacería con un profundo deseo de ser superior a los demás. Siempre observando a los demás con celos, tenía el poder de tomar lo que más amaban, a veces hasta controlando el destino de quienes se cruzaban en su camino. Por el simple hecho de tener algo que ella quería, pues ella lo quería todo. De esta manera, sus padres decidirían que sería enviada a un universo creado solo para ella. Su poder, incluso su padre no podría controlarlo. Nació siendo una venerable de rango medio. Soberbia o orgullo, el hijo más poderoso, quien logró causarle miedo a su hermana envidiosa, desistiendo de tomar algo suyo, algo inimaginable, porque su hermana le quitaría hasta el arma personal de su padre. Fue llamado Ao Youdou, aquel niño nació con una confianza como ninguna otra, siempre creyendo que su poder era absoluto. Su orgullo lo hacía invencible, pues su exceso de confianza era su poder, moldeaba el destino mismo simplemente por su gran confianza.
Si él confiaba que podría ganarle a los 4 emperadores a la vez, lo haría, porque el destino así lo querría o así lo moldearía él. Pero tenía un gran problema, le tenía mucho miedo a sus padres y era muy dependiente de ellos. Nació siendo el más fuerte, siendo un dios verdadero en la cima. Luego, 500.000 años después nacerían quienes fueron llamados, los 5 monstruos por sus 7 hermanos mayores. Mientras tanto, en el universo fueron llamados los 5 grandes pilares o los 5 grandes emperadores, quienes nacieron como representación de los 5 elementos fundamentales, con una conexión profunda con el equilibrio y la creación misma. Issei les otorgó nombres que resonaban con la grandiosidad de sus orígenes. Dichos 5 hijos, nacieron con la posibilidad de convertirse en dragones, cosa que sus otros 7 hermanos no podrían hacerlo. La primera en nacer de los 5 hermanos, sería su hija Igni Xiaodou, quien representaba al pilar del fuego. Sería conocida como la emperadora de las llamas, nacida con una naturaleza ardiente y destructiva. Sus poderes de fuego, traería consigo el renacimiento del fuego primordial negro, que le permitían destruir todo a su paso, convirtiéndola en una fuerza imparable de calor y destrucción. Su poder era tanto una bendición como una maldición, ya que nunca podría engendrar descendencia o enamorarse, ya que a la mínima inestabilidad de sí, podría destruir incluso la energía que residía en su interior. Entonces, ¿cómo se había vuelto poderosa? Se preguntarán, ella nació siendo una diosa verdadera en la cima. Pero ni siquiera era la más fuerte, era tan solo la 4ª más poderosa. Su segunda hija, Aqua Youdou, representaba el pilar del agua, fue llamada Emperadora del Agua, cuyo dominio sobre el líquido vital le otorgaba control sobre el flujo de la vida y la muerte, incluso podría manipular la sangre de cualquier enemigo. Ella había desarrollado un poder propio, en el que creaba un dominio que inundaba el universo entero si hacía lo que quería, ahogando a todos en él, ya que era agua primordial, ni siquiera Caos podría sobrevivir a él. Ella es la tercera hermana más poderosa, nació siendo un reino desconocido hasta ese momento, solo que ya los dioses verdaderos sabían que se podría alcanzar. Este reino fue llamado por Issei, al ser el primero en alcanzarlo, reino de la ascensión divina, y tenía 9 etapas. No solo esto, también descubrió otro reino, al cual le pondría de nombre el reino de la singularidad, solo que aún no lo alcanzaba. De este modo, Aqua Youdou nacería siendo reino de la ascensión divina de la primera etapa. Terra Youdou era el pilar que representaba la tierra, fue llamado emperador de la creación, nacido con una fuerza inquebrantable y la habilidad de moldear, crear y destruir millones de mundos en un simple instante. Su presencia en el universo vasto, se representaba como una montaña, sólida e indestructible. Terra, sería el segundo hermano más poderoso, naciendo en el reino de la ascensión, segunda etapa. Su talento era el segundo más grande. Ventus Youdou, representaba el pilar del viento, sería llamado el emperador del viento o el emperador de la luz, nacido con una velocidad incomparable, ni siquiera su padre logró alcanzarlo. Su control sobre el aire primordial, le otorgaba una agilidad y rapidez sorprendentes, permitiéndole ser un espía, un mensajero o un destructor, todo a la vez. Pero nunca sería nada de eso, pues sería el de corazón más puro de los 12 hermanos. Tan puro, que era el más venerado, incluso más que su padre. Sería querido tanto por humanos, como por bestias, su belleza era sin igual, en escalas, igualaba la belleza de su hermano, el pecado de la lujuria en un 50%. Algo increíble, ya que su hermano, Lust, es la encarnación de la misma perfección en términos de belleza. Él sería el hermano más poderoso, nacería con un poder abrumador, habiendo nacido en sexta etapa de la ascensión divina. Su talento, era el tercero más grande. Pero había un problema, al ser tan puro, era fácilmente engañado, así que su padre les dispondría de 2 asistentes creados por él, para de esa manera evitar problemas, dejándolo explorar el universo vasto. Ethereal Youdou, representaría el pilar del éter, fue llamado el emperador del éter, nacido con la habilidad de manipular la energía cósmica y los hilos del destino. Su conexión con las estrellas y la energía primordial le permitía alterar el flujo del tiempo y del espacio, una fuerza misteriosa que podía cambiar el curso de la existencia misma. Sería fuertemente vigilado constantemente por su padre, ya que su hijo habría nacido, comprendiendo ya el futuro, pasado, el destino de todos era visto por él. Incluso le revelaría a su padre el futuro nacimiento de 4 hermanos más y su posible muerte. Sería el más débil en cuanto a poder, pero el más talentoso de todos ellos.
Nacería siendo un simple mortal, nunca podría aumentar su reino, ya que podría afectar a todos, viviendo como un simple mortal, en un mundo desconocido, siendo custodiado por millones de seres de nivel Dios verdaderos, quienes eran el ejército personal de Issei. Aún así, su existencia era conocida por todos, así que por eso debía ser fuertemente custodiado. De vez en cuando, le otorgarían grandes fortunas a Issei, para que aquel niño pueda leer su destino. Con el nacimiento de estos hijos, Issei ahora era el padre de los 7 pecados y de los 5 emperadores, un linaje poderoso e insondable. Los pecados capitales representaban los vicios humanos más profundos, mientras que los 5 emperadores encarnaban los pilares fundamentales que mantenían el equilibrio en el universo. Juntos, estos hijos cambiarían el curso de la historia, cada uno desempeñando su papel en la expansión del dominio de Issei. Quienes habían expandido los mundos de 3000 a más de 1 millón. A medida que estos niños crecían, el universo comenzaba a notar la influencia de sus existencias. La presencia de Issei y sus hijos no solo significaban el despertar de una nueva era, una que estaría marcada por las acciones y decisiones de su linaje. Daiga se separaría a los 10.000 años tomando su propio camino, 89.000 años después, se convertiría en el guardián principal del gran palacio de Issei, alcanzando la cima de Dios verdadero y a los 700.000 años, la 9ª etapa del reino Ascensión Divina. Junto a él, su ahora gran hermano, aquel ser indescriptible, era totalmente blanco sin forma, porque era el gran dragón de luz. Quien a los 500.000 años, alcanzaría la etapa de ascensión divina de segunda etapa, llegando así a su límite. Juntos, ahora custodiaban el palacio y la familia de Issei. Issei en ese tiempo, descubriría que dentro suyo, residía la herencia de la primera existencia que tuvo este universo vasto. Dicho ser logró comprender absolutamente todo, alcanzando un reino desconocido, pero muriendo en el proceso. 1 trillón de años después, Issei meditaba en el centro del templo, rodeado por un río del tiempo que fluía como una representación de su dominio sobre las leyes temporales. Su aura divina había alcanzado una intensidad que trascendía los límites de lo que comúnmente conocían todos. Cada inhalación parecía sincronizarse con los latidos del universo, cada exhalación enviaba ondas de poder que resonaban con la esencia de la creación misma. Issei estaría refinando el universo vasto en su interior. Mientras tanto, en su interior, la conexión con sus hijos se hacía más fuerte y viva, como si fueran las extensiones de su propio ser. Los 7, conocidos como los pecados capitales, y los 5 emperadores, pilares de lo que representaban las leyes naturales. Habían alcanzado la 8ª y 9ª etapa de la ascensión divina, consolidándose como pilares del equilibrio cósmico. Sin embargo, la figura que más inquietud generaba era Eterio Udou, su único hijo mortal. A pesar de no haber nacido como una divinidad, Eter había logrado trascender las limitaciones de su condición mortal, convirtiéndose en un ser que incluso sus hermanos temían. A su lado, la emperatriz, quien también había alcanzado la 9ª etapa de la ascensión divina, contemplaba la inmensidad del universo mientras protegía a los 2 hijos que llevaba en su interior. Estos seres, concebidos hace 1 trillón de años, se desarrollaban lentamente, acumulando una energía que prometía sacudir las estructuras más allá del cosmos al nacer. Issei, mientras meditaba, comenzaba a recordar fragmentos de su vida pasada. La mano dorada que lo trajo a este mundo no era una simple intervención divina, sino un eco de una existencia más allá de la comprensión de cualquier ser en su universo vasto. Esta presencia no solo le había otorgado su nueva vida, sino que también parecía ser el catalizador de un propósito mayor. En sus viajes por el vasto universo, Issei había alcanzado la capacidad de contemplar el pasado y el futuro de innumerables mundos, pero nunca logró encontrar su mundo original. Esta ausencia confirmaba lo que había comenzado a sospechar: su universo vasto no era único. Más allá de las fronteras del espacio y el tiempo, había algo más. Debían existir otros universos vastos, cada uno con sus propias leyes y seres incomprensibles, incluso puede que el universo vasto del que provengo, apenas sea uno recién nacido. Issei sabía que el día en que sus 12 hijos se reunieran sería el momento de su prueba definitiva. Cada uno representaba un aspecto esencial del equilibrio cósmico, ellos representaban al universo vasto entero. Este evento de ascensión atraería la atención de fuerzas más allá de lo conocido, incluyendo aquella presencia dorada que parecía observarlo desde las sombras de su recóndita memoria. En ese momento, una perturbación en el flujo del tiempo rompió su concentración. Un destello dorado iluminó el templo, y una figura etérea emergió del río temporal creado por él mismo. Era un ser que parecía compuesto por luz pura.
Issei Oudou, has llegado al umbral del infinito, pero el destino que te aguarda trasciende incluso la eternidad. La reunión de tus hijos no es solo un evento, sino el inicio de una convergencia que redefinirá los cimientos de toda existencia. Más allá de este pequeño vasto universo, existen grandes potencias universales. Por encima de tu reino se encuentran dos más, uno sería lo que tú llamas reino de la singularidad y encima de él, se encuentra el reino Dios Supremo. Lucha por proteger a los que amas, Issei Oudou, te queda poco tiempo, refina este gran universo vasto en tu interior con la ayuda de tus hijos y las respuestas vendrán a ti. La emperatriz apareció a su lado, sosteniendo su vientre con una expresión de asombro y determinación. Ambos comprendieron que el tiempo para permanecer en las sombras había terminado. El lugar más allá del universo vasto los llamaba. El próximo paso en su ascensión definiría no solo su destino, sino el destino de todos los mundos que alguna vez existieron y existirán. El día esperado finalmente había llegado. Los años que habían pasado eran incontables, el vasto universo parecía contener la respiración ante el evento inminente venidero. En lo más profundo del palacio primordial, donde el flujo del tiempo y el espacio convergían, Issei se encontraba rodeado por sus 12 hijos, las encarnaciones de los pecados y los elementos, cuyas auras denotaban estar casi igualadas, exceptuando por su éter, quien seguía siendo un simple mortal, al menos así ellos lo interpretaban. Sin embargo, el punto culminante de esta reunión era la llegada de los dos hijos restantes, quienes estaban a punto de nacer. Estos dos niños, formados durante incontables eras, habían sido alimentados con la esencia más pura del universo, por su padre y por sus hermanos. Sus cuerpos albergaban un poder infinito, sus almas resonaban tal como el alma de su padre, como si fueran el nexo entre todo lo creado y aún por concebir. Issei, habiendo alcanzado la cúspide de su poder como soberano del universo vasto, se preparaba para refinarlo completamente. Era el acto definitivo, uno que trascendería la existencia misma y lo catapultaría más allá del reino primordial en el que se encontraba, un término medio entre la cima de la ascensión divina y el gran reino de la singularidad. Durante siglos había acumulado poder, purificando su alma y dominando cada ley universal conocida. Cuando comenzó el proceso, un torrente de energía primordial e infinita fluyó hacia él, atacando su alma de forma salvaje. Era como si el propio universo se resistiera a ser sometido. Sin embargo, Issei avanzó, utilizando su comprensión suprema y su conexión con los 12 para estabilizar el proceso. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, una presión abrumadora descendió sobre él, un peso tan aplastante que incluso su cuerpo divino comenzó a ceder. Issei sintió que su esencia se desmoronaba, el contenedor que yacía en su interior se empezó a agrietar. El vasto universo lo estaba aplastando, como si fuera demasiado para ser contenido por un solo ser. En ese momento, una risa resonó en su mente, una voz fina y burlona que lo llenó de una mezcla de frustración e impotencia. ¿Creíste que podías alcanzar la cima sin consecuencias? Refinar el universo vasto es una hazaña reservada para los elegidos por el concepto mismo de la existencia. Has fallado, Issei Oudou. Por ello, serás condenado a reencarnar 1.000.000 de veces como castigo. Tu alma será protegida, pero tus recuerdos serán borrados siempre. Solo cuando logres superar esta prueba, serás digno de completar lo que hoy fallaste. Mientras que Issei empezó a visualizar un pequeño niño, quien lo miraba burlonamente. Para luego, el cuerpo de Issei colapsar completamente, fallando definitivamente, empezando a desintegrarse poco a poco. Mientras era observado por toda su familia, quienes incrédulos no reaccionaban ante tal fracaso, cuando de repente, terminó por desaparecer en una nube de energía, diciendo volveré. Su alma, dividida y fragmentada, comenzó su largo viaje. En cada vida, Issei enfrentaría desafíos inimaginables, con una parte de su ser luchando por recordar quién era. Cada vez que lograba acercarse a la verdad, la voz lo devolvía al inicio, borrando sus recuerdos nuevamente, dejando solo un rastro de determinación que crecía con cada intento. Mientras tanto, sus hijos y la emperatriz quedaron atrás, sintiendo la ausencia de su padre y esposo. Cada uno juró proteger su legado y encontrar una manera de ayudarlo a superar esta prueba divina. Ya que confiaban en las palabras de su padre y esposo, además que su hijo mortal revelaría que su padre estaba vivo, simplemente debían volverse más fuertes que su padre y empezar a buscarlo. En un plano fuera del tiempo, el ser indescriptible y Draiga, ahora guardianes eternos del palacio, observaban el flujo de las reencarnaciones de Issei. Ambos sabían que este era un paso necesario, no solo para Issei, sino para el equilibrio de todo lo existente. Ellos habrían alcanzado el poder de su señor y hermano.
El destino lo puso en este camino, dijo el ser indescriptible de luz. Drake asintió a lo dicho por su hermano. Pero el Issei que conozco nunca se rinde. Incluso si toma 1.000.000 de vidas, logrará regresar. Y cuando lo haga, todos temblarán ante su ascensión, remataría Drake. En su primera reencarnación, Issei despertó como un mortal común, ajeno a su verdadero ser, pero con una chispa de algo más profundo en su interior. Aunque su poder estaba sellado, su espíritu era indomable, y el universo, incluso en sus vidas más ordinarias, comenzaría a moldearse a su alrededor, anunciando que su regreso sería inevitable. En su reencarnación número 1000, se convertiría en el héroe olvidado de un mundo inferior del vasto universo, sorprendiendo a Drake, ya que sería la primera reencarnación que ocurriría por esos lares. En esta vida, Issei nació como un guerrero en un mundo medieval asolado por demonios. Desde joven, mostró un talento innato para la espada, pero siempre sintió que algo faltaba en su interior. A medida que crecía, lideró ejércitos contra las hordas demoníacas, ganando renombre como un salvador. Sin embargo, en sus sueños, tenía visiones de dragones y un gran palacio, dejándolo inquieto. En el momento de su muerte, vio a lo lejos en el cielo, 13 figuras, una de ellas hizo mover su corazón, la vio que lloraba. ¿Lloraba por él? Parece una diosa, era tan hermosa, al final, logró vencer al rey demonio a costa de su vida, despertando un destello de su verdadero poder justo antes de fallecer. Este sacrificio marcó un pequeño paso hacia el despertar de su alma, tal destello casi destruye el planeta. En su reencarnación número 10.000, se convertiría en el gran sabio solitario. Aquí, Issei renació en un mundo de cultivadores, pero como un campesino sin recursos ni conexiones. A pesar de las adversidades, su determinación lo llevó a descubrir técnicas olvidadas que le permitieron superar sus limitaciones. Durante esta vida, alcanzó un nivel de poder sin precedentes en su mundo y comenzó a experimentar fragmentos de recuerdos pasados. Esto lo llevó a explorar los límites del universo, buscando respuestas sobre quién era. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de descifrar su conexión con el dragón que veía en sus sueños, murió al intentar cruzar un portal a otro reino, perdiendo nuevamente su progreso. Esta vez, también renació en el vasto universo, donde nadie de su familia podía intervenir, viéndolo morir nuevamente en aquel trágico momento. En su reencarnación número 100.000, se convertiría en un rey tirano. En esta ocasión, Issei nació como un príncipe en un reino galáctico. Con una ambición feroz y un talento sin igual, ascendió al trono y conquistó numerosos sistemas estelares, ganándose el apodo de El Rey Tirano. Durante su reinado, descubrió reliquias antiguas que contenían fragmentos de su vida pasada. Al unificar las galaxias bajo su mando, comenzó a recordar pequeñas partes de su verdadera identidad. Sin embargo, su codicia por el poder absoluto lo llevó a enfrentarse a fuerzas más allá de su control, culminando en una derrota que lo devolvió al ciclo de reencarnaciones. Pero las grandes fuerzas que lo asesinaron, fueron destruidas por uno de los grandes pecados, sin saber la razón, el pecado incontrolable, fue detenido por los dos grandes guardianes nuevamente. Reencarnación número 200.000, se convirtió en el poeta errante. En un mundo donde la guerra había devastado a la humanidad, Issei renació como un bardo con una conexión profunda a la naturaleza y el flujo del tiempo. Durante esta vida, sus canciones contenían fragmentos de verdades universales, aunque no entendía su significado. Fue amado por los pueblos que visitaba y temido por los reyes que reconocían su influencia. En esta vida, tuvo visiones del palacio primordial y de los hijos que dejó atrás, aunque no pudo descifrar quién era realmente. Murió pacíficamente a una edad avanzada, dejando una semilla de sabiduría en su alma. Así de esta manera, pagando el karma con bondad por haberse convertido en aquel rey tirano. Reencarnación número 500.000, el destructor de dioses. Issei nació como un ser celestial, capaz de rivalizar con los dioses verdaderos. En esta vida, alcanzó una etapa de poder cercana al reino primordial, desafiando a las entidades que gobernaban su universo. Durante un enfrentamiento con un dios primordial, desbloqueó recuerdos de su antigua fuerza y una visión de la emperatriz del hielo, recordándole el propósito de su viaje. Sin embargo, su arrogancia al intentar forzar su regreso al palacio primordial lo llevó a su destrucción. Esta vida fue un punto crítico, pues su alma comenzó a resonar más intensamente con las energías universales. Así, nuevamente acumulando un mal karma. El asesino fue su propio hijo, quien notaba que su padre estaba siendo dominado por la codicia. Su madre permitió el asesinato. En su reencarnación número 999.997, se convertiría en un gran monje.
En esta vida, Issei renació como un monje en un monasterio olvidado, dedicado a la meditación y la contemplación. En este aislamiento, alcanzó una comprensión profunda de la naturaleza del alma y el flujo del tiempo, conceptos que ayudarían a fortalecer la base de su futura comprensión sobre el tiempo. Por primera vez en 1000 vidas, aceptó su destino sin luchar, permitiendo que los fragmentos de sus recuerdos se unieran lentamente. Aunque murió sin alcanzar el despertar total, esta vida marcó un avance significativo en la templanza de su alma, desapareciendo nuevamente el mal karma que había obtenido. Su familia estaría atenta sobre lo que estaría por ocurrir. A medida que Issei se acercaba a su última reencarnación antes de la ascensión definitiva, su alma, que tenía la apariencia de una gran llama dorada, comenzó a arder con una intensidad miles de veces más grande. Empezando a formarse un cuerpo dorado, ahora moldeado como una figura de oro puro, representaba la esencia destilada de todas sus vidas y experiencias. Este avance alcanzó a sus hijos originales, quienes, al sentirlo, detuvieron sus tareas y voltearon sus miradas hacia algún lugar desconocido, con una mezcla de asombro y orgullo. Sin embargo, desconocían un detalle crucial. Issei ya había cumplido 999.999 reencarnaciones, y el ciclo estaba a punto de cerrarse. Mientras meditaba en el vacío eterno, un niño familiar apareció ante Issei. Este ser, que parecía ser tanto espectador como un guía de su largo viaje, ahora habló con una voz que resonaba con autoridad. Has recorrido el ciclo casi por completo, Issei Oudou. La prueba está llegando a su fin. En esta última reencarnación, regresarás al mundo que abandonaste, el lugar del cual provienes verdaderamente, el mundo de XD, donde la traición marcó tu primer paso hacia este largo camino. Allí el sistema de poder es diferente, quiero ver cómo logras establecerte allí. Issei permaneció en silencio, su rostro tranquilo y frío, sin importarle lo que éste decía, ya que había deducido hace mucho tiempo que la última prueba sería algo así. El niño continuó. Todo el poder que has acumulado en estas vidas quedará sellado, exceptuando tus recuerdos, tus poderes estarán sellados, pero esta vez podrás liberarlos cuando quieras, cada sello representa el poder que obtuviste en esa vida. Empezarás de nuevo, pero esta vez, tu destino será tu elección. Avisaré a tus hijos que ya podrán buscarte, si logran encontrarte, podrás mantenerte en ese cuerpo y tu ascensión será mucho más fácil. El río del tiempo que fluía alrededor de Issei, creado por su vasta energía y control, comenzó a desmoronarse en un espectáculo de luz y partículas doradas. Su cuerpo, ahora una figura radiante de oro puro, emitía un brillo cegador que iluminaba los confines del universo. A medida que este proceso alcanzaba su punto culminante, Issei sintió como su esencia era absorbida por una fuerza invisible. Sin previo aviso, su cuerpo desapareció, dejando el universo en un estado de inquietud. Año 2008, ubicación, mundo de XD, país Japón, ciudad Kuo, casa de los Oudou. Pi, 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 resonaba el sonido de una alarma, marcando el comienzo de un nuevo día. Con un movimiento brusco, Issei golpeó el reloj despertador, rompiéndolo y provocando un corte en su mano. ¿Qué demonios?, murmuró, mirando sorprendido la sangre que goteaba. Pero pronto, el golpe de sus recuerdos pagaría fuertemente a su mente, ya veo, diría Issei para sí mismo. Miró a su alrededor. La habitación era exactamente como la recordaba antes de su primera muerte. El calendario en la pared confirmaba su sospecha. ¿Esto es, el pasado? ¿Volvía los días antes de ser traicionado por Rainare? Un destello de furia cruzó su rostro, pero fue reemplazado por una sonrisa fría. Esto será interesante. Mientras se lavaba la cara, Issei miró fijamente su reflejo en el espejo. Aunque había regresado físicamente a su antiguo yo, su alma y esencia estaban marcadas por las incontables vidas que había vivido. Las cicatrices invisibles de su lucha, los millones de años de reencarnaciones y pruebas, estaban ahora ocultas bajo una apariencia ordinaria. Sé lo que viene, pensó. Pero esta vez, no seré un peón en el juego de nadie, como si una indirecta sin intención fuera enviada hacia una pelirroja desconocida para Issei. Rainare, esta vez, tú serás quien sufra las consecuencias, solo espera. Con una mezcla de emociones, Issei bajó las escaleras hacia la cocina, donde sus padres conversaban animadamente. Era un escenario cotidiano, pero para él, se sentía bastante surrealista, pero a la vez acogedor. Todo esto, como si nunca hubiera pasado nada. Pero no lo olvidaré. Nunca olvidaré cómo esa mujer me separó de los seres a quienes yo tanto apreciaba, donde se acercaría y sorpresivamente, abrazaría a sus dos padres.
Sus padres, sin entender, igual aceptarían el abrazo, así poco después, salió de la casa, decidido a enfrentar este pequeño reto y todo lo que vendría, pero con un plan diferente en mente. Con el conocimiento acumulado en millones de vidas y la fuerza de su alma dorada,